Bueno, formalmente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y agradezco por la deferencia que tuvieron la semana pasada. Así que vamos a comenzar la clase de hoy, queridos hermanos, que vendría a ser la clase del jueves pasado, que no la tuvimos. Vamos a comenzar orando y teniendo una pequeña reflexión. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque guardas nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya estamos en la última recta. En esta semana estaremos concluyendo, Señor, esta materia de Nuevo Testamento y orígenes de la Biblia. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y puedas también bendecirnos, Señor, a cada uno de los que hoy está y aquellos que no van a poder estar, para que también, Señor, sean bendecidos, Señor, y sean edificados en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión bien cortita ahí en Hebreos capítulo 12. Recuerde que Hebreos fue una de los antilegómenas porque no sabíamos quién fue el autor del libro de Hebreos, pero hay una riqueza, ¿no es cierto?, doctrinal en el libro de Hebreos y una exaltación del Señor Jesucristo sobre todo, ¿no es cierto?, las columnas que tenía el judaísmo, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre la ley, sobre el tabernáculo. Y aquí en el capítulo 12, bueno, usted sabrá que en el 11, ¿no es cierto?, habla sobre los héroes de la fe, ¿ya? Y ahí da una lista de todos los antiguos, y es sorprendente porque en el Antiguo Testamento, recuerde que el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, profetas y sacerdotes. No cualquiera podía tener al Espíritu Santo, y jueces también, ¿ya? Era sobre personas específicas, ¿no es cierto? Reyes, sacerdotes, profetas, jueces, y venía y después se apartaba, ¿ya? Entonces, aún así, se le llama a ellos héroes de la fe en el libro de Hebreo, y aparece, ¿no es cierto?, allí el capítulo 12, donde dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, siempre cuando predicamos nosotros, ¿no es cierto?, decimos y tomamos este versículo y decimos que hay una nube de testigos de la gente que está a nuestro alrededor, de los vecinos, de los amigos, pero en realidad lo que está diciendo el escritor, que todos estos que estaban en el capítulo 11, ya en el capítulo 11, que eran, ¿no es cierto?, hombres de fe, que no tuvieron siempre al Espíritu Santo y aún así marcaron una huella. Ellos son testigos, ellos están mirándonos también a nosotros, cómo nosotros nos comportamos ahora en esta dispensación, donde el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros. El día que usted recibió a Cristo en su corazón, hermana Pamela, hermana Jocelyn, hermano Luis, hermano Marco, Marisol, Paola, Fabiola, vino a morar el Espíritu Santo a su corazón. ¿Ya? Ahora, es verdad, dice la Escritura que también nosotros podemos apagar al Espíritu, que nosotros podemos contristar al Espíritu, pero lo importante es que el Espíritu ya no se va, ¿verdad? Entonces, no tenemos que estar diciendo como David, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo está. Pero si nosotros caemos de la gracia del Señor, ahí es otra cosa, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el autor acá dice, mira, tenemos esa nube de testigos, hombres que sirvieron al Señor y marcaron, ¿verdad?, en su tiempo, sin tener las armas o la provisión que nosotros tenemos, porque hoy tenemos a ese hermoso Espíritu Santo que en el libro de Lucas, en el libro de Juan, ¿no es cierto?, nos habla, ¿no es cierto?, de su obra, de su trabajo dentro de nosotros, y que Él es un paracleto, es uno que está, se gana al lado de nosotros. Esa figura del paracleto era un abogado en el tiempo de Jesucristo o de los romanos, o también algunos decían una persona importante. Usted tenía que ir a un juicio, entonces usted tenía que buscar un paracleto, alguien que fuera reconocido y que avalara, ¿no es cierto?, que usted era un hombre o una mujer íntegra. Entonces, usted buscaba ese paracleto y iba al juicio, ¿no es cierto?, y porque estaba con ese paracleto, usted salía triunfante. Entonces, hoy tenemos un paracleto que es el Espíritu Santo. Sabemos que la obra, ¿no es cierto?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre está en el cielo, el Hijo está en el trono, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo está morando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero mire, el llamado también de tener al Espíritu Santo es que nos despojemos de todo peso y del pecado
que nos asedia. Hay muchos cristianos que no avanzamos rápidamente, que no estamos avanzando o que avanzamos y retrocedemos, porque a veces, hermanos, lamentablemente nos hemos acostumbrado, así como el pueblo de Israel, que Dios le pidió sacrificio y llega el momento en que Dios dice, ya no quiero sacrificio, estoy hastiado. ¿Sabe por qué dice Dios eso? Porque ellos lo hacían mecánicamente. Ah, voy a mentir, total, ofrezco una paloma. No, voy a robar y ofrezco un cordero, ¿verdad? Y no había arrepentimiento, sino que era algo mecánico. Y a veces nosotros igual nos volvemos así, empezamos a declarar o a decir, Señor, perdona esta mentira, pero ni siquiera nos hemos arrepentido de esa mentira. Entonces, que el Señor nos ayude para despojarnos de todo peso, ¿no es cierto? Y del pecado que siempre va a estar ahí asediando, pero nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para seguir con paciencia, dice, esta carrera que tenemos por delante. Y finaliza, ¿no es cierto?, diciendo esto que es muy importante. Puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en el hermano que es más maduro, puesto los ojos en el líder. No, dice, puesto los ojos en quién. En Jesús, porque es Jesús quien no nos falla, nosotros siempre vamos a fallar. Pero qué importante es eso, hermano, porque a veces, bueno, yo andaba en varias iglesias del campo y ahí un hermano decía, pastor, qué terrible es esto, porque a veces hermano se va de la iglesia porque el pastor no lo saludó o porque la hermana no lo saludó. Entonces yo le decía, bueno, se olvidó el hermano que tenemos que tener los ojos puestos en quién, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fue Él el que murió en la cruz del Calvario y por lo tanto, ¿no es cierto?, es a Él a quien debemos mirar. Obviamente esperamos que nuestros líderes espirituales también, ¿no es cierto?, sean honestos, sean íntegros, sean fieles, ¿verdad? Que sean ejemplo. Pero siempre hay debilidades, siempre hay flaquezas porque somos seres humanos. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad?, allí para no mirar al hombre, sino mirar siempre al Señor. Y dice allí algo tan, y con esto cierro, por el gozo puesto durante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un pasaje en Isaías 53 donde habla del siervo sufriente y dice que él no bajó de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque él nos vio a nosotros, es decir, en el tiempo y en la eternidad dijo, yo voy a morir. ¿Por qué? Porque veía, ¿no es cierto?, nuestra vida y que íbamos a recibir a Cristo y por eso dice acá, ¿no es cierto?, el gozo, ¿verdad?, puesto delante de él. Es decir, porque él sabía que el morir iba a traer salvación. Si él no hubiese muerto, hermano, hoy nosotros ninguno estaría en este lugar. Ya no habría esperanza para nosotros, no se habría abierto la puerta para los gentiles y por eso damos gracias al Señor, porque la obra de Cristo en la cruz permitió que nosotros pudiéramos hoy recibir y aceptar esta maravillosa regalo que es la salvación. Así que damos gracias al Señor y les voy a compartir mi pantalla porque varios, ¿no es cierto?, han estado allí un poquito complicados con el tema del material. Yo les voy a mostrar ahí el material y vamos a avanzar súper rápido, ¿verdad? Porque esto ya nosotros lo vimos en los PowerPoint, pero mire, ahí está toda la información. Trasfondo informativo del Nuevo Testamento tiene que ver con estos 400 años de silencio y, ¿no es cierto?, las clases sociales y las clases religiosas que se manifestaron en ese tiempo. Entonces, ahí estamos, miren, en la página 4 del material, ¿ya? Y ahí parte, ¿no es cierto?, con lo que hicimos la pregunta nosotros. Los imperios. ¿Cuál es el primer imperio? El imperio babilónico, y ahí yo les puse en negrito, ¿no es cierto? Y ahí aparece, mire, el babilónico nos dio la sinagoga. Ahí nacieron las sinagogas que aparecen después en el Nuevo Testamento y en todas las ciudades de Israel. Antes solamente se podía adorar en el templo, pero en Babilonia, ¿no es cierto?, se logra esto de que hayan sinagogas allí, porque el pueblo no podía venir a Jerusalén, porque Jerusalén también estaba destruido el templo, pero aún así ellos levantan estas, ¿no es cierto?, mini templos, podríamos llamarlo así, donde ellos oraban, donde ellos leían la Torá y donde ellos enseñaban a leer a sus hijos también, pero no habían sacrificios, ya que era la diferencia con el templo. Después el imperio, ¿no es cierto?, persa, ¿verdad?, que permitió el regreso de los judíos a Israel, ¿ya? Por eso allí, ¿no es cierto?, dice que 42.000 judíos volvieron, eran muchos más, pero solo ellos, porque los demás fueron prosperados, bendecidos en Babilonia, ¿verdad? Pero ahí están estos tres hombres importantes. Zorobabel, hay un pasaje que muchos dicen, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Eso se lo dio a Zorobabel, ¿verdad? Edras reconstruye, ¿verdad?, allí el tema del templo y Nehemías el
la muralla, ¿ya? Las murallas, ¿ya? Y allí también, ¿no es cierto?, se comienza ya a señalar a los samaritanos, porque cuando vuelve el pueblo de Dios, se da cuenta que los samaritanos que habían sido conquistados por los asirios, ya habían mezclado, ¿no es cierto?, allí se habían mezclado con esa raza, y los judíos que estuvieron en Babilonia se guardaron puros, limpios, entonces los desprecian. Y ahí está y comienza esta pelea entre samaritanos y judíos. Después tenemos allí, ¿no es cierto?, el imperio griego, que fue el siguiente imperio, y, ¿no es cierto?, bueno, allí aparece Aristóteles dentro de esto, pero ellos nos dejan, ¿no es cierto?, la cultura griega. A eso se le llamó helenizar. Helenizar era transmitir la cultura griega, la lengua y también su filosofía y también su idolatría. Ya los dioses que tenían los griegos fueron los mismos que tuvieron los romanos. Los romanos lo único que fue, le cambiaron nombre, ¿ya? Es decir, no quisieron inventar dioses, sino que copiaron los griegos, pero le cambiaron, ¿ya? Entonces, el idioma que había en el tiempo de Jesucristo gobernando toda la tierra era el griego, ¿ya? Entonces ellos pudieron hacer, y ahí también nace una palabra importante, que es la diáspora. La diáspora significaba todos los judíos que estaban fuera de su patria, de su nación, ¿ya? Entonces, por eso, después usted va a leer algunas cartas, ¿no es cierto?, donde dice a los de la diáspora, a los que están, ¿no es cierto?, fuera de Israel. Y aparece también algo importante que también lo vimos, la Septuaginta, que fue la primera traducción, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, ¿ya? Entonces ustedes tenían que llenar esos espacios allí, que era helenizar, era, ¿no es cierto?, transmitir la cultura griega en todos los países donde ellos entraron a conquistar. La lengua franca es el griego, ¿ya? La diáspora eran los judíos que estaban fuera, ¿no es cierto?, de Israel, y la Septuaginta es la traducción de el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Después vino el periodo sirio, ya este periodo es el que abarca primera y segunda de Macabeos, en los libros apócrifos, que lo vimos en el primer PowerPoint. ¿Se acuerda del canon y cómo se construyó la Biblia? Y ahí también tocamos un poquito de estos libros apócrifos, que eran libros, apócrifos significa oscuro, secreto, que dijimos que se podían leer, pero no podíamos sacar de ahí doctrina, ni tampoco de que eran inspirados. Ya no tenían inspiración divina. Incluso la Iglesia Católica, muchas de sus cosas erradas, como la adoración a los santos, la obtienen desde estos libros apócrifos, ¿ya? ¿Ya? Incluso ahí se habla con muertos, que el Antiguo Testamento lo prohíbe, ¿ya? Entonces allí aparece este Antíoco Epífanes, ya que es Antíoco Epífanes significa el Dios manifestado, es decir, él se creía Dios, ¿verdad? Y los judíos, ¿no es cierto?, decían que él era Epímanes porque era el hombre loco. Bueno, él ordenó sacrificar un cerdo en el templo judío. Y ustedes saben que el cerdo, ¿no es cierto?, era un animal impuro para los judíos. Ya, por eso los adventistas no comen carne de cerdo hasta el día de hoy, o los derivados del cerdo, porque era un animal impuro. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, ¿no es cierto?, mata y sacrifica un cerdo en el templo en honor a su dios Zeus, ¿ya? Y ahí comienza la revelación, la rebelión, perdón, de los macabeos, ¿ya? Y Macabeo, ¿no es cierto? Yo no sé por qué hoy algunos les dicen Macabeo, si en realidad Macabeo significa martillo. Ellos se opusieron a este imperio sirio. Bueno, este imperio sirio, para que ustedes sepan, fue el desglose del imperio griego. ¿Se acuerdan que yo les dije que Alejandro Magno duró muy poco, no duró ni 30 años, murió muy joven él, ¿ya? Y su imperio duró como 30 años, pero se dividió en cuatro de sus generales, y dentro de esos generales estaba Antíoco, y a esa parte se dividieron todo el terreno, le tocó Israel, ya a Antíoco Epífanes, y él se declaró como sirio, ya, entonces era como el imperio sirio, y los macabeos eran, ¿no es cierto?, parte del pueblo de Israel que se levantó en contra de ellos, ¿verdad? Por esto que hizo, ¿no es cierto?, este hombre de sacrificar un cerdo allí en el santuario, ¿ya? Y bueno, y ahí nace una fiesta que aparece en el Evangelio de Juan, ya que es la fiesta de las luces. En este tiempo se crea, ya, y es la fiesta de la Hanukkah, donde se dedicó nuevamente el templo, ¿no es cierto?, después de haber matado, ¿no es cierto?, o haber rebelado en contra de estos hombres que habían contaminado, ¿verdad?, el templo del Señor. Y allí también, en este periodo, nacen los celotes, que eran, ¿no es cierto?, revolucionarios, que ellos querían
traer salir del Imperio Romano a través de matar, ¿ya? De matar a los romanos, ya ellos eran como un grupo, podríamos llamarlo así, extremista o extremo en el sentido de con la muerte poder traer, ¿no es cierto?, la liberación, ¿ya? Y el periodo, ¿no es cierto?, romano, que es el periodo en el cual llega, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo a Israel y donde acontece todo el Nuevo Testamento, ya todo el Nuevo Testamento sucede, recuerde usted que el Imperio Romano comienza antes de Cristo y termina en el 1500 después de Cristo, más o menos. Fue uno de los imperios que más duración tuvo, ¿ya? Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, cómo este imperio también aporta, ¿no es cierto?, de una u otra manera a través de la paz romana, que les decía yo, ¿no es cierto?, ellos se dedicaron a matar a todos los ladrones, entonces también esto trajo seguridad en poder viajar de un lugar a otro, porque antes usted tenía que esperar una caravana y con ellos ir, porque si iba solo, lo más probable, como le pasó, ¿no es cierto?, allí a quien ayudó el buen samaritano, ¿verdad?, que fue golpeado y robado por ladrones, y también ellos crearon carreteras, ¿ya? Carreteras que literalmente todas ellas llevaban hasta Roma. Por eso el dicho, ¿verdad?, que, ¿no es cierto?, todos los caminos nos llevan a Roma, tenía que ver con esto, que ellos hicieron, bueno, y sabe que paradójicamente esas carreteras todavía están ahí en Europa, ¿ya? Porque eran piedras gigantescas como de 1 metro que ellos enterraban para construir estas carreteras, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan ahí, y bueno, ahí ustedes tenían que también identificar a Antíoco Epífanes, quién era Judas Macabeo y Herodes el Grande. Quien estaba cuando nace el Señor Jesucristo era Herodes el Grande. Él fue el que mandó a matar a los niños después que, ¿no es cierto?, se sienten engañados por los sabios de Oriente que le dijeron que venían a adorar al nuevo rey de los judíos. ¿Ya? Y ahí viene, mire, el primer autoexamen también, ¿no es cierto?, donde usted tenía que responder y poner las letras arriba. Entonces, todo más o menos está ahí como muy, muy, muy claro. Después tenemos el crecimiento, ¿no es cierto?, de la helenización. ¿Qué significaba eso? La cultura griega. Disculpe. La cultura griega, ¿no es cierto?, que era transmitida a todos los lugares que ellos conquistaron. Imagínense, ahora estaba el Imperio Romano, pero aún así todavía estaba allí presente ¿no es cierto?, toda la cultura helénica, ¿ya? Entonces, también habían judíos helénicos, ya a ellos eran como judíos más liberales, porque recuerden ustedes que, bueno, los griegos, casi todos los filósofos griegos eran homosexuales, ya la gran mayoría de ellos eran homosexuales y muchos de ellos igual también miraban con mucho desprecio a las mujeres, ellos se casaban o tenían relaciones con las mujeres solo para, como se dice, tener descendencia. Ellos a la mujer la despreciaban, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía a ustedes con Lucas, ¿no es cierto?, el Evangelio que decía que Dios, ¿verdad?, realzó a la mujer y no solo Jesús en el Nuevo Testamento, sino que también el trato para la mujer en el Antiguo Testamento, aunque si lo miremos desde ahora, de ahora, ¿no es cierto?, igual era más bajo que el hombre, pero era superior a todas las otras civilizaciones, ya que a la mujer la miraban como, les decía yo, el Imperio Romano, como un objeto y no como un sujeto, ya no como un sujeto que tenía derechos y que tenía los mismos valores, ¿no es cierto? Como dice, lo que dice Pablo es tremendo, hermano. Ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer. Eso fue un golpe para ese tiempo. Es decir que el hombre y la mujer estaban al mismo nivel, fue tremendo, tremendo, tremendo. ¿Ya? Entonces ahí está. Después dice, mire, cómo algunos aceptaron, ¿no es cierto? Y se acomodaron al Imperio Romano. Entre los que se adaptaron, ¿no es cierto?, al Imperio Romano estaban obviamente los saduceos, ya que sacaron partido de esto, los publicanos, que eran judíos que le cobraban impuestos a sus hermanos, ¿ya? Entonces ellos se adaptaron a la helenización y también, ¿no es cierto?, a este tema del Imperio Romano. ¿Quiénes rechazaron y se rebelaron? Bueno, los celotes, obviamente ellos, ¿no es cierto?, eran, bueno, ahí aparece la palabra sicari, que hoy está de moda, ¿no es cierto?, con los sicarios, ¿ya? Que era un cuchillo, ¿no es cierto?, que tenía una vuelta para degollar a la persona fácilmente. Entonces, de ahí viene, de los celotes, ellos hacían esto, entre medio de la multitud se metían y mataban a los soldados romanos. Recuerden ustedes que cuando Jesús y Pilato pone a Barrabás, Barrabás venía a ser un celote que había matado a varios soldados romanos, ¿ya? Y entonces los deja ahí. ¿Me dan un segundo?
Gracias, me tocaron la puerta y no había nadie en casa, entonces tuve que salir a abrir. Ya, entonces, estos celotes, ¿no es cierto?, estaban revelándose en forma, ¿no es cierto?, física y a través de una resistencia, ¿no es cierto?, real. Ya, ellos estaban dispuestos a ir a morir incluso. Los fariseos, ellos eran, ¿no es cierto?, los que eran la clase religiosa, que lo vimos también, pero estos fariseos, ¿cómo se rebelaron? Ellos dijeron, mientras más enseñemos la escritura al pueblo, vamos a crear, ¿no es cierto?, una conciencia para que no los romanos ni los griegos le laven la mente, ¿no es cierto?, al pueblo judío. Recuerde que la iglesia nace después, ¿ya? Entonces, ahí están los fariseos, ¿ya? ¿Qué significa estar separados? Ya recuerde que ellos apartaban, diezmaban, dice, hasta de la menta, ¿no es cierto? Todo, 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 todo. Pero lo malo es que ellos se sentían superiores a los demás, ¿ya? Se sentían superiores y lamentablemente, ¿no es cierto? Estaban orgullosos de eso, ¿ya? Y bueno, ahí están, ¿verdad? Bueno, ahí hay dos palabritas importantes, intracultural intercultural, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con, ¿verdad?, este tema de intercultural significa entre culturas e intracultural significa dentro de la cultura, ¿ya? Entonces los judíos en realidad trataban de mantenerse entre ellos nomás, ¿ya? Entonces ahí, mire, vamos en la página 11 y ahí usted tenía que responder aquello. Y ahora viene la parte o el mundo religioso, lo otro era lo social, ¿no es cierto?, lo político, y aquí nuevamente aparecen los fariseos, nos dicen, ¿no es cierto?, qué creían ellos que en todo el Antiguo Testamento, en la resurrección, en los ángeles, ¿verdad? Y aparece ahí, ¿no es cierto?, la pureza absoluta, observación de los diezmos que le acababa de comentar, y, ¿no es cierto?, el día sábado, el sábado, ¿no es cierto? Ellos eran muy cuidadosos del sábado, pero hermanos, ellos le agregaron muchas cosas más al sábado. Pongámosle, el día de reposo, ¿no es cierto? Usted no tenía que salir a ningún lado, usted tenía que cocinar el día anterior. Pero ellos después le pusieron que, pongámosle, si usted salía, hermano Luis, al campo y lo pillaba la lluvia, usted tenía que venir a cambiarse la ropa porque si estaba con lluvia, con ese peso era quebrantar el día de reposo. Si una gallina ponía un huevo el día de reposo, empezaban a preguntar si es que se podía comer o no, porque como había sido puesto en el... Entonces empezaron a hacer una lista, por eso el Señor Jesús, ¿no es cierto?, dice, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Ah? Porque cuando Él sanó en el día de reposo, le criticaron, no, no se puede sanar. Y Él dijo, oye, si a usted se le cae un animalito, ¿no es cierto?, en una cuneta, en un hoyo, ¿no lo va a sacar en el día de reposo? Entonces, ¿cuánto más a una persona que está atada? ¿Ya? Entonces, ellos se volvieron, ¿no es cierto?, muy legalistas, ¿ya? Se preocupaban de lo externo, pero se olvidaban de lo interno, ¿ya? Por eso el Señor hacía mucho, ¿no es cierto?, alusión a esto, de que había un fariseo orando, ¿no es cierto?, y decía, gracias Señor, porque no soy como este publicano que está aquí al lado mío, ¿no es cierto? Yo oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, y el Señor dice que ¿cuál fue la oración que él escuchó? La del publicano que decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque había mucho orgullo en los fariseos, lamentablemente, ¿ya? Los saduceos, nuevamente, era la clase social, ¿no es cierto?, y religiosa que tenía el poder político, ¿ya? Como ellos se acomodaron, los romanos igual los pusieron a ellos en autoridad y muchos saduceos en realidad también eran parte del Sanedrín. ¿Se acuerda que lo preguntamos en la prueba de diagnóstico? El Sanedrín era, ¿no es cierto?, un sistema, o podríamos decir, ¿no es cierto?, un tribunal de los judíos y casi todos eran saduceos los que estaban allí, ¿verdad? Y ellos tenían el poder político y también religioso y también de dinero, ¿ya? Eran los menos, pero tenían mucho, mucho poder y autoridad. Y los celotes, ¿no es cierto?, que eran estos hombres que estaban dispuestos a matar a los romanos para poder salir de la esclavitud o, ¿no es cierto?, o de la fuerza que tenía el Imperio Romano. Recuerde que el Imperio Romano estaba sobre Palestina. Israel no volvió a ser pueblo, mire, imagínense, desde que fue destruido el reino del norte, después el reino del sur por los babilónicos, después nunca se levantó como un estado, ya como un país. Por eso después estuvo bajo el imperio medo-persa, después estuvieron los griegos, después estuvieron los romanos y, ¿no es cierto?, hasta en el año 1948, cuando las Naciones Unidas le dan la oportunidad, ¿no es cierto?, de que pueda volver a constituirse como nación y bueno, y los
árabes, ya los árabes lo que hicieron fue que le regalaron unos par de kilómetros de desierto, 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 desierto. ¿Y sabe qué pasó? La bendición del Señor que estaba profetizada, ¿no es cierto?, en el libro de Isaías y en otros libros, que el desierto se iba a florecer. Bueno, eso sucedió con Israel y después, ¿no es cierto?, en las batallas y en las guerras que hubieron con los pueblos alrededor, fue conquistando y cada vez creciendo más hasta ser lo que es en el día de hoy, ¿ya? Bueno, eso es aparte, pero para que ustedes sepan cómo también Israel nunca más volvió a ser una nación. Siempre estuvo bajo, ¿no es cierto?, algún imperio hasta el año 1948, ya donde se le reconoció como una nación. Bueno, los cobradores de impuestos, ahí teníamos a Mateo, ¿no es cierto? Teníamos a Saqueo, ¿verdad? Ellos cobraban, eran judíos que le cobraban a sus hermanos y más encima le cobraban más de lo que tenían que cobrar. Entonces, por eso eran despreciados, no los quería, nadie los quería, ¿ya? Y que el Señor haya llamado a Saqueo, haya llamado a Mateo, a Leví, que es el mismo personaje, ya habla, ¿no es cierto?, cómo el Señor no hacía acepción de personas. Y acá sí, esta palabrita no la vimos en ningún PowerPoint, ¿ya? Y es los Amaharet, ¿ya? Los Amaharet ya eran la gente de la tierra, ¿ya? Entonces es una palabra hebrea para referirse, ¿no es cierto?, a la gente muy, muy, muy pobre, ¿ya? Ellos, bueno, casi todos los judíos tenían impregnado en su ADN el diezmo. Todo el judío que usted conozca, ¿no es cierto? Farcas se dice que él es judío, ¿no es cierto? Y que tiene eh, un padre espiritual judío, por eso él diezma y entrega, ¿no es cierto? Y da. Todos los judíos tienen eso, pero los Amaharet era gente tan pobre que no diezmaba, porque ya el impuesto del Imperio Romano era muy elevado, entonces ellos no eran considerados ni siquiera dentro de la sociedad judía porque no hacían entrega de esto, ¿ya? Entonces eran, ¿no es cierto?, muy, muy pobres, ¿verdad? Entonces ellos, a pesar de que conocían la Torá, en realidad no iban al templo, podríamos decirlo que eran como ciertamente un poquito, ¿no es cierto?, inconversos judíos, porque todavía no está en la iglesia, ¿ya? Así que para que ustedes los tengan ahí también, ¿no es cierto?, y lo sepan, ya. Bueno, dice que el Imperio Romano, ¿no es cierto?, en impuestos más o menos, y más el impuesto del templo era el 40%. Es tremendo. Si usted gana 100.000 pesos, tenía que 40.000 pesos pagarlo solo en impuestos a los romanos y el diezmo al templo, ¿ya? Entonces, por eso ellos comenzaron a oponerse a esto y bueno, también por esto fueron despreciados por la nación o por el pueblo de Israel. Y después, mire, imagínense, y después también estaban los pecadores, es decir, también los judíos decían que dentro de su nación, ¿no es cierto?, habían pecadores. Bueno, estos eran los que no creían en Dios, ni en la Torá, ni en nada. ¿Sí? Deliberadamente ellos habían rechazado su herencia religiosa. Se da cuenta que había una diversidad de hombres y mujeres allí en la nación de Israel y bueno, y dentro de esa diversidad el Señor Jesús también toma entre sus discípulos a uno que era celote, a otro que era un publicano, ya a otro que era pescador, y entonces tenía de todo el Señor Jesucristo, pero lo interesante de esto es decir, un publicano con un celote no se podían ver, pero allí, ¿no es cierto?, la obra del Señor vino a unirlos, ya, a unirlos y que ambos dieran su vida después por el Señor, porque todos los apóstoles murieron por dar su vida al Señor, excepto Juan, que lo comentamos creo en algún momento, que a pesar de que fue echado a un horno, a una olla con aceite hirviendo, Dios lo guardó, entonces igual podría haber muerto, ¿no es cierto?, allí, pero no, y después lo envían a la isla de Pasmo, ¿ya? Entonces, estos pecadores eran los apóstatas judíos que no creían en la religión judía, ¿ya? Y ahí está su autoexamen, ¿ya? Entonces, para que usted lo sepa, ahí después estaba el material que vimos nosotros del canon, ¿ya? Cómo se formó la Biblia, cuáles eran los principios para declarar un libro, ¿no es cierto?, si era parte o no eh, de este canon bíblico, por qué se hace este canon, y ahí están las razones, ¿verdad? Que también lo vimos, ¿ya? Y cómo estos también, ¿no es cierto?, consejos de la Odisea, Cartago y Hipona, lo que hicieron fue confirmar lo que la iglesia ya había, ¿no es cierto?, aceptado, ¿ya?
y el término homolegómena y antilegómena, que ya también ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y lo van a poder explicar magistralmente, ¿no es cierto? Que eran los que fueron aceptados universalmente y los que fueron en algún momento discutidos, ¿ya? Bueno, y aquí está, hermanos, más o menos, mire, la prueba del día jueves más o menos va a ser esto, ¿ya? Pongámosle Evangelios, aquí, Evangelio de San Marco, Marco dice esto, entonces yo voy a poner por un lado Marcos y por el otro lado voy a poner, ¿no es cierto?, esto, Marco es el, bueno, no voy a poner Marco porque si no es el más corto contenido a considerar el primer evangelio o el evangelio o el primer evangelio escrito. Entonces usted va a tener que unir, ¿no es cierto?, o poner la letra, ¿ya? No es difícil, no es que usted va a tener que responderme, dígame el Evangelio de Marco, ¿ya? Entonces, para que usted sepa, y aquí este es el resumen, ya, resumen, ya, de cada uno de los libros, de cada uno de los libros. Por eso yo les envié a través del PPT, porque el PPT es un poquito más profundo, ya, en esto. Aquí, de aquí va a salir la prueba. Mire, imagínense, le estoy dando este dato. De aquí va a salir la prueba con respecto a los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces no es tan complicado, no es tan difícil, así que no se asuste. Ya por lo menos hasta aquí ningún alumno ha reprobado en mi asignatura. Ya solo alguno que nunca terminó la asignatura, es decir, que no fue a dar la prueba y no entregó los trabajos, obviamente ahí no se puede aprobar, ¿ya? Entonces, para que tampoco estén tan asustados y tan complicados, ¿ya? Entonces, para que usted lo tenga allí, ¿ya? Entonces, mis hermanos, ahora sí vamos a empezar con las epístolas paulinas, ¿ya? Pero mire, voy a aprovechar porque yo voy pasando lista mientras los veo ahí a ustedes, ¿ya? Y me faltaba aquí el hermano Marcos, el hermano Mario, que también ya llegó, y... Ah, sí, me falta entonces el pastor Daniel, y me falta creo que el pastor Rodrigo también, ¿no es cierto? Hoy día los pastores, bueno, se supone que el día lunes es el día de la familia pastoral, por lo menos en nuestra región, se trata de que al pastor se le deje libre. Obviamente igual los pastores atienden las emergencias, pero ojalá dejarles, ¿no es cierto?, ese día para que ellos puedan tener descanso, porque ustedes saben que el día o los fines de semana para los pastores es muy agotador y cansador, y más aquellos que también trabajan o tienen un trabajo secular. Así que vamos entonces, mi hermano, hoy día a avanzar rápidamente. Ustedes, yo les envié un video, ¿no es cierto? Son las epístolas generales, pero que abarcaba nomás de primera, segunda y de Pedro y primera, segunda, tercera de Juan, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver epístolas paulinas, ¿ya? Las epístolas pastorales las vamos a pasar igual así como por encimita, porque ustedes recuerden que también se mandó un video de las epístolas pastorales, que era primera, segunda de Timoteo y Tito. ¿Ya? Así que vamos a compartir acá. Entonces, ahí en inglés está, ¿no es cierto?, la The Epistle de Paul. ¿Ya? Entonces vamos aquí a aprender un poco de inglés. No, yo no le pego nada al inglés, pero era muy bonito ¿no es cierto?, el tema. Mire, aquí, hermanos, tenemos una división de las epístolas. Ya las epístolas paulinas ya son muy ricas, ¿verdad?, doctrina. En doctrina. Entonces, hay una división de acuerdo a la doctrina que trata el apóstol, pero también hay otras que se divide en la situación en la cual él estaba, ¿ya? Entonces dice, de acuerdo a su doctrina y de acuerdo al estado. Por eso, cuando Pablo escribe desde la cárcel, a esas cartas se le llama epístolas carcelarias, ¿ya? Entonces ahí tenemos, miren, las cartas soteriológicas. Hermana Pamela, ¿qué doctrina será esa? Mire, ahí abajito se lo tengo, mire, ahí está. Doctrina de la salvación, ¿ya? Doctrina de la salvación. Entonces, cuando usted escuche ese término, soteriología, están hablando de salvación, ¿ya? Entonces, mire, yo a ustedes les doy estas palabras porque ustedes son estudiantes, ¿ya? De instituto bíblico, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando den el estudio quizás en su iglesia, también díganle a los hermanos, bueno, vamos a hablar de la doctrina de la salvación, porque si ustedes les dicen, mire, vamos a hablar de soteriología, ucha, los hermanos van a quedar ahí sorprendidos, pero si dice soteriología, explíquele, es la doctrina de la
salvación, ¿ya? Entonces, estos son términos teológicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablan de la salvación. Y ahí está, primera y segunda de Corintios, ¿ya? Romanos y Gálatas ya vienen a ser parte de estas cartas soteriológicas o de la salvación, ¿ya? Esas cartas hablan de salvación, ¿ya? Si usted lee estos libros se va a dar cuenta que hacen referencia, incluso, ¿no es cierto? Corintios, el último capítulo de 1 Corintios habla de la resurrección que estaban negando muchas personas y Pablo dice, bueno, si no hay resurrección, vámonos todos para la casa, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Jesús no resucitó, ¿para qué? No sigamos hablando más, ¿ya? ¿Por qué? Porque decía, no, es una doctrina muy importante porque la resurrección tiene que ver con la salvación, porque Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar, ¿ya? Romano, ahí habla, ¿no es cierto?, poderosamente de también la salvación, incluso ahí trata de la salvación de los judíos. Esta semana 70, que quizá usted alguna vez ha escuchado, que va a ser en la gran tribulación, ya, porque ya se cumplieron 69 semanas en el trato de Dios con el pueblo de Israel, ya. Entonces quedó un paréntesis escatológico, ya. Hoy estamos en el periodo de la iglesia, pero llega el momento en que usted va a escuchar la trompeta si está vivo y los muertos en Cristo resucitarán, y ahí comienza la semana 70, que es un trato entre Dios y el pueblo de Israel, porque la iglesia ya no va a estar en la tierra, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero en el cielo, ¿ya? Entonces Romano también habla de este tiempo en que también Israel va a ser salvo. No todos, pero sí, ahí está el número este 144.000, que los mormones dicen que solo hay 144.000 que van a ser salvados, ¿no? Entonces ya ni solo con ellos ya, ya se cerraría el tema, pero está hablando de 144.000 judíos que van a salir de ese tiempo, de esa semana, ¿ya? Después tenemos cartas escatológicas. Hermana Jocelyn, cartas escatológicas. ¿Qué significa cartas escatológicas? Estudio de los últimos tiempos. Ok, muy bien, ¿no es cierto? De esos tiempos futuros. Mire, hermano, nosotros estamos, les dije el otro día, me parece, estamos viendo nosotros escatología en la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad nos anima, porque nos damos cuenta de que Dios tiene el control. Dios sabía todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Él ya lo tenía determinado, hermano. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de estos tiempos futuros. Ya, primera y segunda de Tesalonicenses, perdón, habla de esto, ¿ya? Entonces ahí le preguntan a Pablo, ¿qué pasa con los muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ya? ¿Qué pasa con la segunda venida? ¿Ya vino el Señor o va a venir? Y él le dice, no, la venida del Señor es inminente. Y resulta que algunos dejan de trabajar, ¿ya? Y entonces escribe segunda de Tesalonicenses Pablo y dice, el que no trabaja, no coma. Así, imagínense. ¿Por qué? Porque andaban pegando en la pera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, viene el Señor, así que ¿para qué vamos a seguir trabajando? Quedémonos nomás. Y iban a las casas de los hermanos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no, 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 no. Usted tiene que trabajar, porque viene el Señor, pero tienen que cumplirse ciertas cosas, ciertos requisitos, ¿ya? Y bueno, hasta el día de hoy estamos esperando esta venida porque aún faltan algunas cosas que deben cumplirse, ¿ya? Después vienen las cartas cristológicas, hermanos, que son las cartas de la prisión. Mire, esto es tremendo porque cuando Pablo está en la prisión es cuando tiene una revelación más profunda de Cristo. ¿Ya? Es decir, habla de que hay una comunión más intensa con el Señor. Entonces, cuando alguien conoce al Señor y está pasando por una prueba, por una dificultad, se acerca más a Él. No sé si cuenta, hay muchos que se alejan de Dios cuando están en prueba, pero cuando usted tiene una fe genuina, usted va a tener una cristología, un estudio de Cristo más personal, más cercano. Y allí, a través de las cartas que él escribió en la prisión, tenemos, ¿no es cierto?, Colosenses, Efesios, Filipenses y Filimón. Entonces, cristológica, estudio, ¿no es cierto?, de Cristo, ya de Cristo. ¿Ya? Y por último, las cartas eclesiológicas, que también nosotros le llamamos cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿no es cierto?, que le habla a dos pastores jóvenes, a uno lo deja en Éfeso, al otro lo deja en Creta, ¿verdad?, para que ellos pastoreen las iglesias que están allí, ¿verdad?, y les dice, mire, estas son las características que debe tener un diácono, estas son las características que debe tener un obispo, estas son las características, ¿verdad?, te pongo allí para que tú ordenes todo lo que está desordenado, porque la iglesia estaba naciendo. Bueno, estamos hablando del año 60 aproximadamente, ya la iglesia llevaba 30 años,
pero había que ordenar algunas cosas, ¿no es cierto?, allí, como la función. Mire, cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento la palabra pastor, obispo o anciano, es la misma función pastoral, ¿ya? Después las denominaciones, ¿no es cierto? Quizás ponen al obispo como el pastor de los pastores, ¿verdad? A los ancianos como hermanos que apoyan ahí al pastor, pero en realidad obispo, anciano y pastor es la función pastoral, uno que está a cargo de la iglesia, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, está la división de las cartas generales universales que no las escribió el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, esa es la división que hay en las epístolas. Las cartas paulinas se dividen, ¿no es cierto?, allí como usted las tiene, y después vienen las cartas generales universales. Las cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, siempre reciben el nombre de la iglesia a la cual él le escribe. Por eso está Corintios, Romanos, Gálatas, pero cuando le escribe a persona, recibe el nombre de esa persona. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filimón, ¿ya? Y las cartas generales reciben el nombre de quien las escribió. Por eso está primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Santiago, Judas, ¿ya? Porque son ellos quienes la escriben, reciben el nombre del que escribió esa carta, ¿ya? Ahora, aquí está, ¿no es cierto?, las cartas de Pablo, ¿no es cierto?, cartas sobre la salvación. Bueno, estaban anotadas anteriormente, pero ahí están un poquito más ordenadas. Este material ya se los envié igual, por si acaso, ¿ya? Después tenemos las cartas de la prisión, las cartas sobre el futuro, escatológica, y las cartas a los pastores o eclesiológicas, ¿ya? Eclesiológica tiene que ver con la doctrina de la iglesia, ¿ya? De ahí viene la palabra iglesia, eclesia, ¿ya? Y también aquí hay un orden de acuerdo al tiempo en que él la escribió. Primer viaje, segundo viaje misionero, tercer viaje. Algunos consideran que, ¿no es cierto?, cuando él fue a Roma también era un viaje misionero, pero hay otros que no. Entonces, desde la cárcel, la primera vez Pablo estuvo 2 veces preso en la cárcel, ¿ya? Entonces, una vez estuvo allí en una cárcel domiciliaria, en una casa con soldados, pero después, ¿no es cierto?, es dejado libre, y allí pone a Timoteo y a Tito en las iglesias, y después nuevamente queda preso, y ahí es donde él ya parte. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Entre el primer y segundo viaje misionero escribe a la iglesia de Galacia, en el segundo viaje a primera y segunda de Tesalonicenses. Mire, bueno, también eso es importante. Pablo hizo el primer viaje misionero, ¿no es cierto?, levantando iglesias. No, los viajes misioneros no eran de un año, sino que eran 2 años, 3 años, incluso más tiempo. Hay algunos que duraron 5 años de los viajes misioneros de Pablo, porque solo en Éfeso estuvo 1 año y medio. Así que imagínense. Entonces, pero hacía un viaje misionero, levantaba iglesia, y él después, el segundo viaje, iba a visitar esa iglesia, y si no podía visitarle, les enviaba cartas. Siempre estuvo pendiente de ellos. Entonces, primer viaje, Gálata. Entonces, después tenemos segundo viaje, primera y segunda de Tesalonicenses. Tercer viaje, primera de Corintios, después segunda de Corintios desde Macedonia, en primera de Corintios desde Éfeso, ¿ya? Y después tenemos, cuando estaba en la cárcel, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Después Tito y primera de Timoteo, en este periodo, ¿no es cierto?, donde él estuvo libre. Y la última carta que escribe cuando ya sabe que él va a morir es segunda de Timoteo. Eso también es importante, hermano, porque cuando usted lee segunda de Timoteo, sabiendo que eran las últimas palabras o la última carta que escribió el apóstol Pablo, usted también se da cuenta de la riqueza y la profundidad que tiene esta carta, porque él sabía que iba a morir. Entonces, cuando usted sabe que iba a morir, no habla de cosas livianas o superfluas, él hablaba de cosas profundas, y más para su hijo espiritual, a quien él había ganado y había puesto como pastor, ¿ya? Entonces, es muy, muy interesante esto, ¿ya? Entonces, vamos con Romanos, ¿ya? Vamos con Romanos, ¿ya? Dijimos que el libro de Romanos es un libro muy profundo doctrinalmente. Incluso, hermano, si usted no lleva mucho tiempo en el Evangelio, quizás va a tener que estar con un diccionario bíblico ahí, leyendo Romanos, porque usa la palabra, ¿no es cierto?, expiación, propiciación, justificación, glorificación, ¿ya? Que son términos que nosotros a veces los escuchamos, pero no sabemos qué significan cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, pero es muy, muy profundo. Ya de las 21 cartas del Nuevo Testamento tenemos la certeza. ¿Por qué 21 cartas? Porque acuérdense que los evangelios no eran cartas, ¿ya? Y tampoco el libro de Hechos, ¿ya? Entonces, de las 21 cartas del Nuevo Testamento tenemos la certeza de que Pablo escribió 13.
porque algunos dicen que quizás también él escribió el libro de Hebreos, ¿ya? Pero no hay evidencia muy clara para ello, pero sí hay 13 cartas que él escribió, ¿ya? Estas cartas, dice, nos proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe y la vida de la iglesia en sus primeros años de existencia, ¿ya? Es decir, toda nuestra doctrina y toda nuestra teología está basada en las cartas del apóstol Pablo. Casi la gran mayoría está basada y sostenida, ¿verdad? Y especialmente en el libro de Romanos, ¿ya? Entonces, la iglesia necesitaba doctrina porque estaban haciendo, ya hoy, ¿no es cierto? Han pasado 2000 años, usted tiene libros de teología, tiene libros, ¿no es cierto?, de la historia de la iglesia, pero en ese tiempo estaban haciendo la iglesia. Entonces, ¿qué cosas debía hacer la iglesia? ¿Qué cosas no debía hacer la iglesia? ¿Cómo debía hacerse iglesia? ¿Ya? Porque mire, eso también es importante. Mire, la iglesia no tenía templos. La iglesia no tenía templos. En el periodo del Nuevo Testamento, cuando Pedro y Juan van al templo judío. No era un templo cristiano. Por eso ellos, ¿te acuerdas que le dije yo? Hechos era un libro adispensacional. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando de la ley a la gracia, de ser judíos a ser iglesia. Entonces ellos no entendían lo que era ser iglesia y seguían haciendo lo que hacían como judíos. Ayunaban 2 veces a la semana, oraban 3 veces al día, iban al templo, ¿verdad? Hasta que después se dieron cuenta de que no, porque ellos tenían que, pero ahí ellos se reunían después porque fueron perseguidos. ¿Dónde? En las tumbas, en las cuevas, ¿ya? Porque estaban siendo perseguidos. Entonces la iglesia hasta el año 300 no tenía templo, hermano, ¿ya? Los templos fueron después, con Constantino, ¿ya? Que esa es una historia que en algún momento se las vamos a contar. Allí recién ellos, ¿por qué? Porque Constantino, entre comillas, dicen que se convirtió y obligó, después de que los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Y matados por muchos emperadores romanos, este emperador romano cree que se hizo cristiano, pero en realidad la historia no es muy así, porque en realidad igual era muy, muy malo, pero sí levantó a la iglesia y a la iglesia después todos los que eran paganos fueron perseguidos en ese tiempo y la iglesia tomó los templos, ¿ya? Y lamentablemente se quedó adentro de los templos, porque después nadie quería salir de los templos, ¿ya? Pero la iglesia al principio no tenía templo, ¿ya? Sino que se congregaba en estos lugares, en cuevas, en cementerios, ¿verdad? En lugares, ¿verdad? Apartados, porque era la iglesia perseguida. Bueno, seguimos, ¿ya? Entonces necesitaban doctrina, necesitaban, ¿no es cierto?, conocer. Yo les decía que al principio estaba el credo de los apóstoles. Para saber si alguien era cristiano tenía que declarar eso nomás. Creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo, su Hijo, creemos que nació de una virgen, creemos que Él vive hoy, ya creemos en el Espíritu Santo. Entonces, con eso usted, es cristiano. Pero, ¿quién era el Espíritu Santo? Eh, ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Entonces, mucha doctrina faltaba, ¿ya? Y eso es escrito a través de las cartas, y especialmente esta carta de los romanos, ¿ya? La carta de Pablo, dice, es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico de los líderes de la Iglesia del Señor a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque está llena de profunda doctrina, ¿ya? De profunda doctrina. Muchos cristianos conocidos han conocido la salvación en Cristo a través de las páginas de esta carta. Por ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero y John Wesley. Ya, bueno, los últimos dos son un poquito más conocidos. Agustín de Hipona, ¿no es cierto?, menos conocido, pero Martín Lutero, el gran reformador, se dice que se convirtió al leer el libro de Romanos, porque allí aparece, ¿no es cierto?, que el justo por la fe vivirá, ¿ya? Y él escribe estas tesis porque la Iglesia Católica cobraba, ¿no es cierto?, indulgencias, cada pecado tenía un valor, ¿verdad? Y él dice, no, pues la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y John Wesley, ¿no es cierto?, de ahí viene la iglesia wesleyana y también el gran avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos por los hermanos Wesley. Los hermanos Wesley eran dos hermanos, uno cantaba y el otro predicaba, ¿ya? Y muchos de los himnos que hay en nuestros himnarios, aquellos que todavía utilizan himnarios, ¿verdad? Porque bueno, ahora nosotros por lo menos no usamos, pero sí, yo tuve himnario, canté himno. Muchos de los himnos eran, el autor era Wesley, uno de los hermanos Wesley, ¿ya? Entonces, y la mamá de Wesley era viuda, tenía como 12 hijos y ella los crió en el camino del Señor. Casi todos eran predicadores, ¿ya? O evangelistas o
cantante, ¿ya? Entonces, tremendo lo que hizo esta mujer. Si pudiera leer alguna vez usted la biografía de esta mujer, es tremendo, es tremendo. Romanos contiene una declaración racional y bien estructurada del evangelio que Pablo predicaba, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema central de este libro? El libro romano dice, mire, el evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. Es decir, justificados pues por la fe, ¿no es cierto? Entonces está hablando de que somos justos. Entonces, ustedes, queridos hermanos, son declarados justos. ¿Por lo que hicieron? No, porque nosotros no hicimos nada. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, es tremendo esto, hermano, porque cuando viene el enemigo a acusarnos y decir, mira, tú eres un pecador, tú no vales nada, somos justificados. Es más, somos justos, declarados justos por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Qué bendición más grande. Así que vivamos y agradezcamos aquello, ¿ya? De saber que fuimos justificados. El tema de Romanos es la justicia de Dios, ¿ya? Ahora, justicia desde el punto de vista positivo, ¿ya? Porque a veces nosotros pensamos que hacer justicia es castigar a alguien, ¿no es cierto? Y no siempre es así, ¿ya? Dice la justicia que viene de Dios, es la gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto pecador condenado por la sola gracia a través de la fe sola en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo también dice en alguno de sus pasajes que las obras que él podía hacer eran como un trapo de inmundicia, ya no servían absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo en la cruz, ¿ya? El texto clave para comprender el tema de la justificación es este, ya el 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas, porque es poder de Dios, ya, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Por eso Pablo siempre iba a una sinagoga judía, predicaba y cuando lo rechazaban se iba a los gentiles, ¿ya? Porque él fue el apóstol a los gentiles. Mire, entre paréntesis, esto es muy paradójico, ¿eh? Porque Pablo académicamente fue formado a los pies de quién, de qué gran maestro. ¿Se acuerda usted? Mm, Ahí le leí los labios a una hermana. Gamaliel. Gamaliel era un rabino, un rabí judío. Entonces Pablo fue criado, ¿no es cierto?, a los pies de rabí, ¿no es cierto?, de este rabí Gamaliel, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, y Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Pedro, que era un alfabeto, ¿se acuerda cuando desciende el Espíritu Santo y la gente dice, ¿y estos que son, cómo hablan nuestro idioma? Porque recuerde que las primeras lenguas que fueron ahí en Pentecostés fueron lenguas de otros países que la gente entendía lo que ellos le estaban diciendo. Entonces, Pedro era un pescador que no tenía educación. Entonces, humanamente, hermano, humanamente, ¿quién tendría que haber sido el apóstol a los judíos? Tendría que haber sido Pablo. ¿Y quién tendría que haber sido el apóstol a los gentiles? Pedro. Pero Dios es Dios. Y dijo, Pablo, todo lo que estudiaste no te sirve nada, te vas para los gentiles. Bueno, no, igual le sirvió, hermano, porque él escribe estas cartas con mucha doctrina, con mucha profundidad, ¿verdad? Y a Pedro lo deja con los judíos, pues a la iglesia ahí, ¿no es cierto?, en Israel. Entonces, hermano, Dios hace como él quiere, ¿ya? Entonces lo usa, ¿no es cierto?, a este hombre, teniendo tanto conocimiento para haber llegado a los judíos, lo usa para los gentiles y a Pedro lo usa, ¿no es cierto?, para los judíos, ¿ya? Este tema central de la justicia de Dios en Cristo se ve a lo largo del desarrollo de toda esta carta o de esta epístola, ¿ya? De los capítulos 1 al 11, él presenta las verdades teológicas de esta doctrina y del 12 al 16 detalla las implicaciones prácticas. Mire, eso es lo bueno de Pablo. Mire, en todas las cartas de Pablo hay unos capítulos que son para la cabeza, teología. Pero siempre después hay capítulos que son prácticos. Ya le dice, ahora hablamos, ¿no es cierto?, de la doctrina de la salvación, ahora vayan a predicar. Es decir, la cabeza, la teología, pero también la práctica. Acá también pone teología en los primeros 11 capítulos, pero del 12 al 16, ya, practiquen esto, hágalo de esta manera o de esta forma, ¿ya? Entonces, todas las cartas casi de Pablo tienen esta característica especial, ¿ya?
Entonces aquí hay algunas cosas importantes. Dice, Dios es justo y juzga a todos los hombres, ¿ya? Entonces, el universalismo, ya es una doctrina que dice que Dios va a salvar a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Así que Dios sea cristiano, no sea cristiano, sea ateo, no sea ateo, todos se van a ir al cielo. Pero acá Pablo dice, no, porque Dios va a juzgar a todos los hombres. Ahora, ¿en qué base juzga? Es lo que decíamos antes, es la obra de Cristo. Si usted recibió a Cristo, usted es santo, usted es justo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creyó en la obra de Cristo. Pero hubieron aquellos que rechazaron a Cristo. Entonces ellos también van a ser condenados. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Es decir, no es que, no, la salvación es para todos. No, no, no. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no va a ir al cielo. ¿Ya? Y esto también, hermano, es muy importante, porque hay mucha gente que va a la iglesia, que canta, que predica, pero no es cristiano. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quién sabe eso? Es Dios nomás. Por eso allá en el cielo vamos a encontrar gente que pensamos que nunca iba a estar y nos van a faltar otros que quizás nosotros dijimos, no, pero si este sí que es cristiano. ¿Se da cuenta? Porque eso es Dios. Entonces, Dios es justo y juzga a todos los hombres. Otra verdad, el hombre es injusto y está en pecados. Por cuanto todos pecaron, romanos, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo. ¿Ya? Porque hay algunos que dicen, no, si yo soy bueno. O sea, cuando usted le predica, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Si el problema no es ser bueno o ser malo, es tener a Cristo en el corazón. ¿Ya? Entonces, ¿se da cuenta? No tiene que ver con ser bueno o hacer buena obra. No, yo le hago, yo doy aquí, voy allá. No, tiene que ver con Cristo en el corazón. Dios envía a Jesucristo como propiciación. Ya esa es una palabra ya igual teológica, propiciación, que tiene que ver que alguien tuvo que pagar el precio. Es decir, Dios perdona el pecado, pero alguien tiene que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién pagó? Cristo. Cristo al morir en la cruz del Calvario, Él pagó. Él fue nuestra propiciación. Por eso usted va a escuchar, Él es mi propiciación porque Él pagó por mí. ¿Ya? Entonces, viene el diablo y dice, no, Jesús pagó por mí. Dios va a decir, eres salvo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ti, ¿ya? Dios declara también, ¿no es cierto?, justo, justifica al hombre injusto que cree en Jesucristo como propiciador. Por ejemplo, Abraham es declarado justo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Justificado, bueno, el justificado muere al pecado y vive para la justicia. Ya, eso también es importante porque hay algunos hoy que predican y dicen, bueno, como el Señor me perdonó, ¿verdad? Porque ahí, mire, la doctrina de la soteriología, de la salvación. Ya, en la doctrina de la salvación, cuando usted tenga teología, le van a decir que usted fue salvo, es salvo y va a ser salvo. No los quiero perder, ya, pero la salvación tiene tiempo. Fui salvo, soy salvo y estoy siendo salvo. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, bueno, como soy salvo, fui salvo y seré salvo, ¿ya? Entonces, está diciendo ahí que Dios perdonó mis pecados pasados, perdonó mis pecados presentes y también Él sabe que yo iba a pecar mañana y pasado y también me los perdonó. Entonces, como Él me va a perdonar todos los pecados, chipe libre para pecar. Entonces dicen, peque nomás. Y no, pues no es así. Porque el pecado, ¿no es cierto?, tiene que estar con arrepentimiento. ¿Ya? Con arrepentimiento. Entonces, el pecador es justificado, pero no puede olvidarse que alguien pagó. Por eso también en Hebreos habla, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la sangre de Jesús. No estamos valorando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? El justificado muere al pecado y vive para la justicia. Ahora, hermano, obviamente sí vamos a pecar. Ya, Primera de Juan dice que todos pecamos de una u otra manera, pero no buscamos hacer el pecado, no pecamos en forma deliberada, sino que cuando pecamos nos duele, porque estamos dañando a esa persona que amamos, que es Dios. ¿Ya? También la justicia de Dios en relación a los judíos, que va a haber un trato especial con Israel, como lo comentamos hace un momento atrás, en esta semana 70, que va a ser ahí en la gran tribulación, o en la tribulación en realidad, porque algunos hablan, ¿no es cierto?, que son 7 años y 3 años y medio de paz, y después 3 años y medio donde ahí va a haber juicio y
toda la ira de Dios va a descender sobre la tierra. Ahí están los sellos, están las copas y están las trompetas que aparecen en el Apocalipsis. Todo eso pasa ahí en la tribulación. ¿Ya? La justicia de Dios aplicada a la vida de la iglesia. Eso también es importante. Yo se los comenté el otro día. Cuando usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de Dios, está hablando mal de Cristo, porque la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, también hay bendiciones para la iglesia, ¿no es cierto?, en esta obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Ahora, ¿quién escribe esto? Es el apóstol Pablo, ¿ya? Y la escribe a la iglesia de Romano, una iglesia que él no levantó. Mire, él es de las pocas iglesias que él no levantó. Casi todas las otras cartas que él escribe, él fue el fundador de esa iglesia, pero la iglesia de Roma él no la conocía. Se dice que pudo haber sido Pedro, otros dicen que pudo haber sido otra persona, pero no sabemos quién levantó la iglesia en Roma. Pero Pablo quería ir a Roma, quería conocer la iglesia de Roma, y por eso igual esta es como su carta de presentación, y es muy doctrinal, muy profunda, muy teológica. ¿Ya? Porque él no conocía si ellos tenían este cimiento que probablemente él lo había puesto en las iglesias que él sí había levantado, ¿ya? Bueno, el nombre hebreo era Saulo, ¿ya? El griego era Paulus y en español Pablo, ¿ya? Entonces, para que usted sepa, siempre los judíos tenían como un nombre, ¿verdad? Gentil, un nombre judío y, bueno, también pasado al español se designa como Pablo, ¿ya? Él era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Bueno, los judíos tenían muy clara su descendencia, ya eso era muy importante para ellos demostrar su genealogía, de qué tribu ellos venían. Y al nacer bajo el imperio romano, era ciudadano romano, ¿ya? ¿Por qué? Porque él, su padre, ¿no es cierto?, estaba y le dio por nacimiento la ciudadanía romana, que eso era muy valioso. Algunos compraban la ciudadanía romana porque esto tenía ciertos beneficios. Ya Pablo nació cerca del tiempo del nacimiento de Jesús en la ciudad de Tarso, una ciudad importante de la provincia de Cilicia ubicada en Asia Menor. Según su testimonio, Pablo pasó mucho tiempo de su juventud en Jerusalén siendo estudiante del célebre maestro judío Gamaliel. ¿Ya? Este mismo Gamaliel que dijo cuando andaban persiguiendo a la iglesia, ¿no es cierto? Dice, bueno, han matado, se han levantado muchos en contra del judaísmo y muere el líder y se desaparece. Ahora, si acá muere, ¿no es cierto?, o murió Jesús y sigue la iglesia, no va a ser que estén peleando en contra de Dios. ¿Ya? Un hombre sabio, sin haber reconocido todavía a Jesucristo como su Señor. ¿Ya? Tremendo. Tal como su propio padre, Pablo fue fariseo, miembro de la secta más estricta de los judíos. ¿Ya? Ahora, Pablo se convierte milagrosamente camino a Damasco, ¿ya? Para arrestar a los cristianos de esta ciudad, y el Señor le salió al encuentro. A partir de esta experiencia, Pablo comenzó poco después a proclamar el Evangelio del Señor. Bueno, él se convierte, ¿verdad? Y no es que al otro día salió a predicar. Ya cuando uno lee el libro de Gálatas, aparece que él estuvo, ¿no es cierto?, en Arabia, que estuvo allí en el desierto un tiempo, ¿no es cierto? Porque también Dios tenía que tratar con él. Pero sí, inmediatamente se le aparece Jesucristo y él le dice, ¿qué quieres que hagas, Señor? Y esa palabra Señor, ¿verdad?, es Kyrios, ¿ya? Y esa palabra Kyrios era solo para el emperador. Por eso mataban a los cristianos, porque el emperador quería que le dijeran Señor a él, y ellos decían, no, tú no eres nuestro Señor, Jesucristo es mi Señor. ¿Ya? Y eso les costaba la vida, imagínense, qué tremendo. Es como que hoy día nosotros dijéramos, no, tú no eres mi presidente, Jesucristo es mi presidente. ¿Ya? Y el presidente te manda a matar porque no lo respetaste. ¿Ya? A ese nivel de compromiso había en la iglesia primitiva. ¿Ya? Entonces, a partir de esta experiencia, él ya declaró que Jesucristo era su Señor. En ese mismo instante, cuando queda ciego, ¿no es cierto? Y después tiene que orar por él, ¿no es cierto?, Ananías, para que pueda volver a ver. ¿Ya? Luego de escapar, dice, de Damasco, cerca de la muerte, Pablo pasó 3 años en Arabia, bueno, lo que le acabo de decir, al sureste del Mar Muerto, y durante este tiempo recibió mucha doctrina por revelación directa del Señor. Qué tremendo, una comunión muy profunda con el Señor. ¿Ya? Y aquí está la cronología, ¿no es cierto?, del ministerio de Pablo, y ahí aparecen también, ¿no es cierto?, cómo él va escribiendo sus cartas, ¿ya? Así que eso lo vamos a saltar porque eso usted lo va a tener para verlo con más tranquilidad, ¿ya? Y aquí está, ¿no es cierto?, cuando él escribe desde Corinto a la iglesia de Roma, ¿ya? Bueno, acá estaría, ¿no es cierto?, todos estos recorridos que él hacía, ¿no es cierto?, en su primer viaje
Este es el tercer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Entonces, para que usted ahí lo pueda tener. Bueno, Roma estaba por acá, ¿ya? No se alcanza a ver la bota, ¿ya? Y Itálica, ¿ya? Para que usted sepa, ¿ya? Y Corinto estaba por estos lados, aquí. Corinto estaba ahí. Y de aquí manda esa carta a la iglesia que estaba en Roma, ¿ya? Como sabemos, dice que él escribió esta carta desde Corinto, porque Pablo envía la epístola con Febe, hermana que servía en la iglesia que está en Cencrea, un puerto de Grecia. Llama al hermano Gallo, su hospedador, quien es mencionado en Primera de Corintios, como un miembro de la iglesia de Corinto. Y Pablo menciona en Roma a Erasto, tesorero de la ciudad, enviando un saludo. ¿Ya? Entonces estas cositas nos enseñan que escribió desde Corinto. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, de acuerdo a todos los libros del Nuevo Testamento, aproximadamente el año, ¿no es cierto?, 58, escribe esta carta a los romanos. Bueno, ahí está, estas cronologías le van a servir para su mapa, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo pueden ordenar. Mire, ahí están igual que Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, Marcos fue el primer evangelio escrito y está casi en paralelo con Romanos, ¿ya? ¿A quién le escribe? A los creyentes que se congregaban en Roma y esta epístola dice, está dirigida particularmente a los cristianos gentiles en Roma, ¿ya? Pablo declara que él era apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Bueno, hablamos del apóstol, ¿no es cierto? Apóstol con mayúscula y apóstol con A minúscula, ¿verdad? Y en este caso, ¿no es cierto? Él fue uno de los últimos apóstoles, él mismo dice, como un abortivo, porque Jesús se le aparece, ¿no es cierto?, camino a Damasco. Y él se autoconfiere este tremendo honor, ¿no es cierto?, o Dios también le llama, a ser apóstol a los gentiles, porque imagínense, en el libro de Hechos, cuando Pedro recibe esta revelación de que tenía que comer estas carnes impuras, ¿verdad? Desde que había el Señor dado el Espíritu Santo y le había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y recibe que tenía que ir donde Cornelio, que era un gentil, habían pasado 15 años y todavía ellos no le predicaban a los gentiles, porque todavía pensaban que la salvación era solo para los judíos, ¿ya? Entonces, estaban todavía ellos con algunos paradigmas, con algunas cositas ahí de judíos, entonces Pablo no, Pablo salió al tiro, ¿no es cierto?, a predicar a los gentiles. Habla de la historia religiosa del mundo gentil antes de entrar, ¿no es cierto?, allí en materia, ¿no es cierto?, le habla que también hay un propósito, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios, ¿ya? Porque a veces los gentiles después también se estaban creyendo como, nosotros nomás somos los especiales, y no, él dice, también Dios va a tratar con su pueblo, ¿verdad? Afirma que la salvación también era para los gentiles y que no hay diferencia entre judíos y gentiles. De los dos pueblos hizo un solo pueblo, que es la iglesia, ¿ya? Y eso es tremendo, hermano. Por eso la doctrina de la iglesia es tan importante igual. En ese tiempo ellos todavía no entendían mucho esta división. Ya no eran judíos, ya no tenían que circuncidarse, ya no tenían que guardar el día de reposo, que era el día sábado. Pero ellos lo seguían haciendo porque no entendían todavía que ahora eran parte de algo más grande todavía, que era la iglesia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito, de acuerdo a las circunstancias de Pablo que se revelan en Romanos? Al momento de escribir esta epístola, él ya había predicado el Evangelio en todo Oriente, Jerusalén, Judea, Antioquía, Asia Menor, Grecia, ¿ya? Y le restaba ahora ir al occidente, predicar ahí en Roma y también quería llegar hasta, ¿no es cierto?, España. En este contexto, Pablo deseaba expandir su predicación al occidente, ¿verdad? Y quería contar con el apoyo de esta iglesia. Ya él había estado por el lado acá en el mapa que vimos, ¿no es cierto?, en todo lo que está Israel, todo lo que es Asia, ¿no es cierto?, allí y parte de Europa, y le faltaba, ¿no es cierto?, todo lo que es Roma y lo que es España por el lado de Europa, ¿ya? El propósito romano fue realizar una exposición resumida del Evangelio que Pablo predicaba, porque era su carta de presentación a la iglesia de Roma, y también, ¿no es cierto?, buscar apoyo para sus misiones allí en Occidente. Ya ahí hay un pequeño cronograma, ¿no es cierto?, de cómo podemos dividir esta carta y terminamos dando algunas ideas clave, ¿ya? Bueno, es un
una introducción larga y poco habitual en Pablo. Pablo siempre hacía como una introducción bien cortita, ¿no es cierto?, de saludo, ¿verdad? Y de que oramos por ustedes. Y es comprensible ya que él está escribiendo a una iglesia que no fue fundada por él, por eso quizás su introducción fue más larga, ¿ya? Una conclusión única para contener los nombres de muchos creyentes, si usted lee los últimos capítulos, ¿verdad? Y también allí aparece que él no escribió la carta, dice yo, Tercio, quien escribe esta carta, es decir, él usó un secretario, ¿ya? Para que usted sepa, fue Pablo quien la dictó, pero Tercio fue quien la escribió, ahí en el último capítulo de Romanos aparece, ¿ya? Un tratado o una carta, dice, a pesar de la instrucción y la conclusión, califican el libro como una epístola, una carta. El cuerpo de la obra parece más un tratado teológico que una carta y contrasta mucho el carácter epistolar de Primera de Corintios, ¿ya? Cita mucho el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque obviamente, ¿no es cierto?, él tenía que mostrar la doctrina, estaba fundamentada en la escritura, ¿ya? Y argumentación retórica, ¿no es cierto?, que tiene que ver como un debate doctrinal, como si estuviera objetando algo, ¿no es cierto? Entonces de repente él hace preguntas y se las contesta solo. Ahí en el, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, ¿se acuerda? Ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad? Entonces él hacía preguntas y eso es retórica, ¿ya? Entonces utilizó mucho las figuras retóricas. Abunda un vocabulario teológico, pecado, ira, muerte, ley, justicia, justificar, creer, vida, esperanza, circuncisión, judíos, gentiles, ¿ya? Entonces, son palabras que aparecen allí, ¿ya? Grandes doctrinas, bueno, exalta continuamente los atributos de Dios. ¿Cuál? La justicia, la ira, el amor, la soberanía, la omnisciencia, la bondad y la misericordia, ¿ya? También habla del juicio de Dios, de la doctrina del pecado universal, perdón, que todos son pecadores, la seguridad de la salvación, el pecado heredado por Adán, perdón, que todos somos pecadores porque Adán pecó y de ahí, ¿no es cierto?, se transmitió el pecado a todas las generaciones. La santificación a través del Espíritu Santo, la elección soberana de Dios por su pueblo, ¿verdad? Y también el plan de Dios con Israel y los dones del Espíritu y la vida práctica en Romanos 12 y la responsabilidad del creyente para el gobierno humano. Principio de libertad cristiana, y ahí hay algunos pasajes también que son muy conocidos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Todo hombre es inexcusable, todo hombre es pecador y necesita la gracia de Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La paga del pecado es muerte, el conflicto entre el creyente y el pecado. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Ya? Entonces, estimados, vamos con Corintio, pero vamos a tener un break, ya, un break, así que para que voy a poner aquí y seguimos entonces, ¿no es cierto?, con esta carta, que es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ya, a la iglesia de Corinto. Ahora sí, ya, entonces vamos a ver lo mismo que vimos en la de Romanos, una introducción, un trasfondo, cuál es el tema de estas cartas, el autor, el lugar, destinatario, contenido, ¿ya? Entonces ahí está Corinto, ¿ya? Es un puerto allí, ¿verdad? Muy importante de Grecia o Macedonia también, todo esto era Macedonia, ¿ya? Entonces era un puerto importante, pero al ser también un puerto importante, también había mucho pecado, ya había mucho pecado, mucho, bueno, usted sabe el dicho que dice que donde hay marino y puerto, ¿no es cierto? Cada marino tiene un puerto y tiene una familia en cada puerto. Bueno, eso era literal ahí, ya era mucho pecado, ya. Así que la iglesia en Corinto comenzó a sentir la presión de ese pecado dentro de la iglesia. Entonces, por eso Pablo tiene que escribir a la iglesia y tirarle las orejas, ¿ya? Porque el mundo comenzó a entrar a la iglesia, ¿ya? Entonces, Corinto era la capital política y comercial de Grecia y era el punto de reunión por excelencia, ¿ya? Esta población mixta, junto con la prosperidad del lugar, promovió un espíritu licencioso. ¿Qué significa eso? Pecado, ¿ya? Pecado, que era notorio aún en Grecia. Imagínense, los griegos eran bien libertinos y aún ellos hallaban que en Corintio eran más pecadores todavía y eran más licenciosos, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? Entonces, para que usted más o menos lo entienda. Se conjugaba la brutalidad de Occidente con la sensualidad de Oriente, ¿ya? Entonces,
allí dice, ¿cuándo se fundó esta iglesia? Bueno, durante el segundo viaje misionero de Pablo, ya pasó por Atenas y fue solo a Corintio, donde poco después se le unieron Silas y Timoteo, ya que venían de Macedonia. Pablo se asoció con Aquila, ya un judío recién llegado de Italia, a raíz de un edicto del emperador, ¿verdad?, de Claudio, que desterraba a los de Roma a los judíos, y Pablo vivió en Corintio en la casa de Aquila y trabajaba con él haciendo tiendas, ya se acuerda, Aquila y Priscila, ya era un matrimonio, y visitaba cada sábado las sinagogas ya en Corintio para persuadir a judíos y a griegos, ya siempre Pablo fue primero a la sinagoga y después, ¿no es cierto?, ya se iba a los gentiles. Hechos 1:18 explica que al no conseguir frutos entre los judíos, Pablo se volvió a los gentiles, entrando a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, ¿ya? Y vivía al lado de la sinagoga, y Crispo, un principal de la sinagoga, creyó en el Evangelio, y luego muchos corintios también comenzaron a creer y a bautizarse. Ya así nace la iglesia en Corintio. Se ve muy, ¿no es cierto?, lindo, se ve muy bueno cómo va creciendo esta iglesia, ¿ya? Y dice que el Señor Jesucristo dio ánimo a Pablo, advirtiéndole que había mucho pueblo de Dios allí, ¿verdad?, en Corintio. Así que Pablo se detuvo en Corintio 18 meses. Es decir, mire, imagínense, en el segundo viaje misionero, solo en Corintio estuvo 1 año y medio, ¿ya? Entonces, los viajes de Pablo eran extensos, ¿ya? Enseñándoles la palabra de Dios por 1 año y medio, y después de esto Pablo continuó su segundo viaje misionero cruzando por barco desde Corintio hasta Éfeso y luego regresó a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. ¿Ya? Entonces ahí está el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ya? Y aquí tenemos, en su tercer viaje misionero, Pablo se queda en Éfeso, ¿ya? Por más de 2 años, y a causa de la cantidad de viajeros que iban y venían de Corintio, el apóstol estuvo bien enterado de la situación de ellos. Es decir, mientras él estaba en Éfeso, ya ahí estuvo más tiempo todavía, ¿ya? Se entera de lo que está pasando en la iglesia en Corinto, ¿ya? Y Pablo le escribió una carta anterior a la que hoy conocemos como Primera de Corintios, ¿ya? Porque allí, ¿no es cierto?, aparece que él le había escrito una carta antes donde les había señalado no juntarse con los fornicarios, ¿ya? Mire, esto es importante, este pasaje, ¿ya? Cuando Pablo le dice a la iglesia no te juntes con los fornicarios, lo está diciendo que usted no se puede juntar con gente pecadora, sino que está hablando los fornicarios que están dentro de la iglesia, que habiendo conocido al Señor siguen pecando, ¿ya? Porque hay algunos que dicen, no, yo no me puedo juntar con ningún pecador, pero si la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y somos sal y luz del mundo. Entonces, ¿cómo podemos ser sal y luz del mundo si no tenemos conversación con la gente que no es cristiana? Tenemos que tener diálogo, tenemos que tener conversación, ¿ya? Pero aquí está confrontando a estos fornicarios que estaban dentro de la iglesia, ¿ya? Bueno, no conforme a esto, Pablo va personalmente a visitarlos, según se ve en 2 Corintios, donde alude a los que visitaría por tercera vez. Es decir, aparte de su fundación como iglesia, Pablo había visitado una segunda vez donde fue a exaltar. Ya, alguien levantó la mano ahí y me dice, hermano Mario, pregunte nomás, abra su micrófono. Sí, perdón, pastor, pero si no, después se me va a ir la pregunta. No hay problema. ¿Hay algún tiempo estimado de cuánto pasó desde la conversión de Pablo hasta más o menos, qué sé yo, el primer viaje misionero? ¿O cuando ya empieza a trabajar directamente en la obra? Sí, mire, más o menos fueron 4 a 5 años. Porque en Gálatas, si tú lees Gálatas, dice que él pasó 3 años en Arabia, que fue un tiempo de preparación, donde él no fue a... Después él vuelve a Jerusalén y ahí aparece Bernabé. ¿Se acuerdan que no le creían a Pablo que se había convertido? Y Bernabé es como que él le pone la fianza, dirían los jóvenes hoy. Y ahí después son enviados ellos a la iglesia de Antioquía. Imagínense. Y ahí cuando están en la iglesia de Antioquía, recién es donde el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, habla y dice, apártenme a mí, a Pablo y Bernabé, para ir de misioneros. Entonces aproximadamente fueron 4 a 5 años después de su conversión. El tema es que en el libro, de hecho, usted ve que se convirtió y casi en el siguiente capítulo ya está en el primer viaje misionero. Pero eso nos ayuda el libro de Gálatas. No sé si Ya. respondo, hermano Mario. Sí, 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 no, sí está bien. Lo que pasa es que igual me llamaba la atención
de que si fuese así entre 4 o 5 años, la cantidad de conocimiento adquirido, obviamente a través del Espíritu Santo, para poder llegar a cumplir una obra como la que le fue dada. Y que hoy día llama la atención que nosotros podemos, hay hoy día hermanos con 30 años en el Evangelio y no han avanzado un paso. Sí, ¿no? Y podemos decir igual que quizás algo que demoró a Pablo de 4 a 5 años, también recuerden ustedes que él estuvo en la muerte de Esteban. Él tomó las ropas de Esteban y eso a él tiene que haberle golpeado, porque recuerden que él perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando se da cuenta que él estaba en contra de la voluntad de Dios, también ahí tiene que haber habido un proceso de sanación, porque se dio cuenta que, porque no fue solamente Esteban, sino que recuerden ustedes que él perseguía a los cristianos en todos lados. Y iba a, ¿no es cierto?, a camino a Damasco porque quería seguir matando y llevando presos a cristianos. Entonces eso también tiene que haber sido un tiempo, por lo menos, ¿no es cierto?, de sanidad también para él. Entonces tuvo que haber un periodo de sanidad y después también un periodo de preparación. Pero igual, ahora los tiempos se están acortando, así que tiene que ser más rápido todo. Y bueno, como dice el hermano Mario, lamentablemente hay gente que lleva muchos años y nunca ha crecido en el Evangelio, porque probablemente también pasa esto, pues hay gente que va a la iglesia, pero no significa siempre que sean cristianos, porque tiene que haber un crecimiento. Es decir, yo no puedo ser el mismo que fui hace un año atrás o 6 meses atrás. Es decir, yo me convertí, tiene que haber un crecimiento y también tiene que haber un cambio, ¿no es cierto?, en mi forma de hablar, en mi forma, ¿no es cierto?, de pensar, que siempre el cambio debe ser de adentro hacia afuera. A veces nosotros nos preocupamos mucho de lo afuera y cambiamos a la gente por fuera, pero por dentro todavía no ha cambiado. Así que estemos atentos a lo que Dios quiere, hermanos, porque ya también el tiempo va pasando cada vez más rápido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero parece que ayer se estaba dando el abrazo de Año Nuevo y ya vamos en el cuarto mes del año súper rápido y parece que, como dice la Escritura, los tiempos se van a ir como, ¿no es cierto?, pasando más rápido, ya más rápido. Bueno, seguimos entonces, mi querido hermano, ahí en el tercer viaje misionero, él comienza a recibir informes de la iglesia. No habían pasado 5 años, mire, paradójicamente, no habían pasado como 5 años desde que Pablo había levantado esta iglesia y comienza a recibir información negativa de la iglesia, ¿ya? Entonces dice, los griegos como cultura siempre se habían distinguido por su preferencia por la especulación, por su vanidad, por su amor a los placeres y por su espíritu partidista. Mire, así eran los griegos, ¿ya? Vanidad, especulación, amor a los placeres, y aún así los griegos hallaban que los corintios, o ese puerto de Corintios, ¿no es cierto?, había licencia, había libertinaje, había depravación. Así que una iglesia compuesta por miembros con este trasfondo cultural, con una gran proporción de judíos convertidos y con el acoso de filosofías huecas y falsos maestros, era de esperarse que presentara el tipo de problemas que Pablo enfrenta en sus epístolas, en primera y segunda de Corintios. Mire, imagínense que aquí en Corintios tuvieron la osadía de cuestionar el apostolado de Pablo, diciendo, ¿quién eres tú? Así, a ese nivel, ya aparte de los problemas que habían allí, ¿no es cierto?, en la iglesia. Bueno, la primera carta es una amonestación pastoral de Pablo a los corintios por sus, mire, divisiones, desorden en el culto, conducta inmoral y además contestando muchas preguntas y problemáticas. ¿Ya? Entonces, para que usted se dé cuenta, Pablo tiene que tirarle la oreja, a pesar de que cuando comienza la carta le dice a los santos que están en Corinto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí aplicamos la justificación por fe, porque en realidad no eran tan santos. ¿Ya? Si usted lee ahí, no eran tan santos. Había divisiones, había pelea entre ellos, ¿no es cierto? Yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo. No, y lo más espiritual decía, no, yo soy de Cristo. ¿Ya? Entonces, habían divisiones. Ya habían divisiones, habían hermanos que estaban en juicio, ya en juicio, había desorden en el culto, es decir, la cena del Señor, algunos terminaban embriagados, ¿verdad? En la celebración del ágape o de la comunión, algunos llevaban mucha comida abundante, ¿verdad? Y no le convidaban al que estaba pobre ahí al lado, entonces había un desorden, había conducta inmoral, había incesto, incesto es pecado sexual entre familiares, había un hijo que estaba con la madrastra, le había quitado la esposa a su papá y estaba conviviendo con ella. Entonces, imagínense la iglesia, esa era la iglesia de Corintio, por eso Pablo después tiene que tirarle la oreja, ¿ya? Entonces, por eso aquí hay un principio que dice una vida errada viene de una creencia errada. Por eso es tan importante conocer la escritura, porque si usted conoce la escritura nos guía, la escritura nos enseña, la escritura nos forma,
La Escritura nos habla, ¿ya? Entonces, la palabra nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Hermano, si alguien sigue mintiendo, sigue robando, es porque no ha leído la Escritura. ¿Ya? Bueno, mire, mi abuela era católica de esas católicas acérrimas, ¿ya? Ella tenía hasta una vinería, pero alguien se le ocurrió regalarle una Biblia y la comenzó a leer, porque los católicos lamentablemente no leen la Biblia, se quedan con todos, ¿no es cierto?, los sacramentos, pero no leen la Biblia, porque si ellos leyeran la Biblia se darían cuenta que la idolatría es pecado. Pero mi abuela comenzó a leer la Biblia y comenzó a ir donde el cura y le decía, ¿por qué nosotros hacemos esto? Y la Biblia dice esto. ¿Por qué la Biblia dice esto? Hasta que se dio cuenta, ¿no es cierto?, que estaba en un lugar equivocado y recibe al Señor, cierra la vinería, porque se dio cuenta que eso no estaba bien, ¿verdad? Y comienza a servir al Señor. Entonces, cuando alguien lee la palabra, hermano, ¿verdad? Se va a dar cuenta si está errado, si está en un camino equivocado. El problema es que hoy muchos hermanos no están leyendo la Biblia, ya no estén leyendo la palabra. Entonces, una vida errada viene de una creencia errada. Por ejemplo, los pecados sexuales, incluyendo el divorcio, están relacionados a la desobediencia al plan de Dios para el matrimonio y la familia, ¿ya? Es decir, el adulterio, la fornicación tiene que ver con el pecado, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, y bueno, también, ¿verdad? El propósito de Dios no es que los cristianos se separen. Ahora, hay una puerta allí abierta, hay denominaciones que aceptan el divorcio, pero el propósito de Dios en realidad es que hasta que la muerte los separe, ¿ya? Pero también uno tampoco puede cerrar allí, ¿verdad? Pero sí Jesús dice, bueno, si es a causa de esto, se le permite dar carta de divorcio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero ellos estaban haciendo cosas que no correspondían. Ya, para que una congregación manifieste una adoración apropiada, deberá tener un entendimiento adecuado del carácter santo de Dios. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con conocer la Escritura y conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Escritura. ¿Ya? Dice, deberá conocer la identidad espiritual de la iglesia y deberá participar dignamente en la cena del Señor. Allí hay un cuestionamiento, ¿no es cierto? Pablo ataca fuertemente porque muchos tomaban la cena en forma indigna. Entonces, él decía que habían algunos que habían muerto, y algunos hablan de muerte espiritual y de muerte física, y se habían enfermado por haber tomado la cena del Señor en forma indigna. No entendían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Que el cuerpo y la sangre de Cristo habían sido derramados ahí en la cruz del Calvario por nosotros, y que cuando comíamos el pan, eso representaba el cuerpo de Cristo, y cuando tomamos el vino, eso representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces ellos no le daban valor a esas cosas y por eso también estaban viviendo consecuencias de esta liviandad al tomar y hacer algunos sacramentos dentro de la iglesia. ¿Ya? También ellos habían perdido la importancia de la doctrina de la resurrección. Algunos decían, no es importante. Y por eso Pablo tiene que decir, bueno, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, ¿para qué seguimos? No, ya, si no hay vida después de la muerte, hagamos lo que queramos, porque al final no va a haber un juicio, no va a haber una vida eterna en el cielo, ni una vida eterna en el infierno. Entonces, ¿para qué seguir con esto? ¿Ya? Entonces, también ahí dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En el capítulo 15 está diciendo Pablo, entonces no tiene sentido ser cristiano si no hay resurrección. A ese nivel es tan importante la doctrina de la resurrección. También Pablo trata ahí, ¿no es cierto?, el juicio de Dios con los creyentes, ¿ya? Porque también, ¿no es cierto?, estaba este libertinaje que decían, bueno, ya eres salvo, así que haz lo que tú quieras, vives como quieras. Y Pablo dice, no, pues sí, nosotros también tenemos que vivir una vida piadosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente que no es cristiana se dé cuenta la diferencia, ¿no es cierto?, entre un cristiano y un mundano, ¿verdad? Y pueda decir, no, pues en realidad nosotros vemos que hay una diferencia en esta persona, en este hombre, en esta mujer, y por eso también queremos ser como él o como ella, ¿ya? Orienta con respecto al tema de la idolatría y dioses falsos. Había mucha idolatría en ese tiempo allí en la iglesia, en el lugar de Corintio, y lamentablemente parece que la iglesia, ¿no es cierto?, también tenía allí cierta confusión. Y es obligatorio, dice, un correcto entendimiento y una expresión genuina del amor verdadero con el fin de hacer un uso correcto de los dones espirituales. Si usted lee 1 Corintios, dice que ellos tenían todos los dones espirituales. Imagínense usted, qué tremendo. Uno diría, yo quiero tener una iglesia así, pero Pablo les llama niños espirituales. Ya Pablo les tira la oreja y le dice a ustedes que tienen todos los dones, no están utilizándolos en forma correcta. ¿Ya? Entonces, es una
bendición, pero también es una responsabilidad el que hay que asumir cuando tenemos dones espirituales. En resumen, dice Pablo, trata el tema de la cruz, la sabiduría humana y la divina, ¿no es cierto? Ahí habla, ¿no es cierto?, de que él escogió lo vil del mundo, lo débil del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte del mundo, ¿ya? La obra del Espíritu Santo en la iluminación, para entender correctamente la escritura, el tema de la carnalidad por la inmadurez que había en la iglesia, a pesar de que tenían los dones, ¿se da cuenta? Los dones no muestran madurez. Lo que muestra madurez es el fruto del Espíritu. Ya el fruto del Espíritu con los dones, wow, eso es potencia, ¿ya? Pero ellos tenían los dones, pero no tenían el fruto del Espíritu, ¿ya? Bueno, después dice las recompensas eternas, la transformación de los creyentes, la santificación, nuestra unión con Cristo, el rol de la mujer, el matrimonio, el divorcio, el bautismo por el Espíritu Santo, la unidad de la iglesia, la teología del amor y la doctrina de la resurrección. Ya, también, ¿no es cierto? Aquí Pablo habla de que hay que, por amor al débil, dejar de hacer cosas, ¿no es cierto? Porque si sé que mi hermano es débil y él va a caer al verme hacer eso mismo a mí, yo no lo hago. ¿Ya? Entonces es un principio que uno puede ir rescatando. Todas estas enseñanzas establecen una verdad fundamental sobre la cual se manifiesta una conducta piadosa. ¿Ya? Entonces el principio aquí era, ellos tenían una vida errada. ¿Por qué? Porque tenían una creencia errada. Habían mezclado y habían tomado cosas que no eran de la escritura, ¿verdad? Para vivir el evangelio en forma equivocada. El tema central de Segunda de Corintios, lo vamos a ver juntos, enseñanza de Pablo acerca del el arduo trabajo de los siervos de Dios en la obra del ministerio, la cual es realizada con la capacitación que provee el Espíritu de Dios a sus ministros. Aquí Pablo, ¿no es cierto?, ataca el cuestionamiento que se le había hecho, estimados, el cuestionamiento que se le había hecho a él de su apostolado. Ya algunos decían, ¿y quién es Pablo? ¿Ya? ¿Quién es este Pablo que nos viene a enseñar o nos viene a llamar la atención? Entonces Pablo tiene que mostrar entonces cómo era un siervo del Señor y cuál es el trabajo arduo que también él realizaba, hermanos, porque él realizaba un trabajo muy fuerte y aún así le cuestionaban su ministerio. La segunda epístola difiere de la primera en que se ocupa de asuntos más personales, más que de enseñanza doctrinal o el orden de la iglesia. Eso lo hizo en la primera carta, ordenó la iglesia, ¿no es cierto? Y también enseñó doctrina con respecto al uso de los dones, ¿verdad? De el hablar en lengua, del profetizar, ya todo eso lo toca en Primera de Corintios, ya se nota más el apóstol Pablo como ser humano, porque abre su corazón allí, ¿no es cierto? Porque también es cuestionado como ministro, sus deseos, sus aversiones, sus tristezas, sus ambiciones, sus obligaciones, y como no hay tanta enseñanza sistemática, su estructura es muy variada y no se distingue tan fácil como la primera carta, ¿ya? Porque como abre su corazón, ¿no es cierto?, pasa de un tema a otro. ¿Cuál es el tema central de Segunda de Corintios? El tema central de esta carta y lo que hace tan importante para todo creyente, la enseñanza de Pablo de lo que es ser un siervo de Dios en el ministerio. Bueno, ahí si usted lee en 2 Corintios, él dice todo lo que pasó en el ministerio, cuántas veces fue azotado, cuántas veces estuvo a punto de morir, cuántas veces tuvo, ¿no es cierto?, naufragio. Todo eso él lo cuenta y dice que era parte del ministerio, que la gente quizás no lo sabía o no lo conocía. Ya esta obra no tiene nada que ver con llamar a un grupo de gente a observar un conjunto de reglas. La efectividad del ministerio viene del Espíritu Santo y su meta es que la gente se reconcilie con Dios. Cuando esta reconciliación sucede, los hombres y las mujeres son transformados en nuevas criaturas, capacitados por Dios para vivir en una nueva vida o en novedad de vida. Ya ahí está nuevamente, ¿no es cierto?, de donde Pablo escribe a la iglesia allí en a Corintio, escribe desde la iglesia, ¿no es cierto?, allí en Filipos. Ya desde Filipos él escribe su carta, este Filipo, ya, y aquí estaría Corintio, ya. Mira, aquí Filipo, Corintio, Efeso, aquí está Éfeso, Antioquía, habían varias Antioquías, Antioquía de Pisidia, y aquí está Jerusalén, ya, para que usted más o menos sepa dónde está ubicado. Ya lo mismo que en romano, ahí también, ¿no es cierto?, donde aparece cuando se escribe esta carta y de dónde se escribe, ¿ya? Y aquí está, destinatarios y propósito. De primera de carta, el propósito era ordenar una congregación en pecado, instruyéndola en la sana doctrina y respondiendo a sus interrogantes.
y el propósito de la segunda carta es responder a las burlas y falsas acusaciones de los falsos hermanos hacia Pablo y corregir lo que estaba aún deficiente en Corintios. Así tuvo que defender su ministerio en la segunda carta. Bueno, ¿cuáles son algunos problemas, mi hermano, de esta iglesia? Había muchos problemas. ¿Ya? Divisiones internas, ¿se acuerdan? Estaban separados, yo soy de este, no, yo soy de este otro. En realidad no estaban hablando de que habían peleas, es decir, habían divisiones allí, negligencia en la aplicación de la disciplina eclesiástica, es decir, no había una disciplina, ¿verdad?, correcta. Este joven que había tomado la esposa de su padre, no estaba en disciplina, nadie le había dicho que eso era malo, que era pecado, ¿ya? Imagínense que ahí Pablo usa este término, entréguenselo al diablo o a Satanás. Hermano, imagínense si un pastor dice eso de un hermano de la iglesia. ¿Se imaginan? Sería terrible. Pero lo que estaba diciendo Pablo, llámele la atención. ¿Para qué? Para que él reaccione. Y en 2 Corintios le preguntan, ¿sabe qué? ¿Se arrepintió el hermano? ¿Lo recibimos en la iglesia? Claro, pues le dice él, sí, para eso era, para que él tomara conciencia de que estaba haciendo algo malo. Pero si no le dicen ustedes que es malo, él iba a seguir persistiendo en su pecado. Se da cuenta que igual, por eso la verdad nos hará libres. Hay que hablar la verdad, ¿no es cierto?, allí. Bueno, mala práctica de algunos de acudir a los tribunales humanos y acusar a sus hermanos. Tenían juicio y cuando es entre hermanos debiera solucionarse dentro de la iglesia. Pero ellos iban a los tribunales mundanos para ellos, ¿ya? Habían pervertido el principio que Pablo les mencionaba. Antes de todo me es lícito. Pablo les dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces ellos pensaban que él le había dado como chipe libre para pecar. Y no, por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ya? Una explicación también sobre el matrimonio y el divorcio, habla allí la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos, abusos en la celebración de los cultos públicos, ¿ya? Bueno, allí por eso se dice, ¿no es cierto?, en uno de los pasajes, la mujer calle en la congregación, porque las sinagogas tenían lugares, ¿no es cierto?, donde estaban los hombres y en otro lugar estaban las mujeres, y las mujeres ahí, ¿no es cierto?, que no escuchaban, empezaban a preguntar. Entonces por eso Pablo hace referencia a eso, no que la mujer no pueda predicar o no pueda enseñar, sino que está hablando de una situación particular de ese momento, de esa cultura, donde, claro, se estaba leyendo, se estaba explicando la escritura y las mujeres estaban preguntando y no entendían. Entonces ahí dice, calle y pregúntele después a su esposo en su casa, ¿ya? Pero no, en ninguna manera está diciendo que la mujer no podría predicar, ¿ya? Entonces las mujeres hablaban sin decoro, la cena del Señor había sido relegada a un nivel de una comida común, ¿ya? Es decir, la cena del Señor no tenía la connotación de que era el cuerpo de Cristo o representaba la sangre de Cristo, ¿ya? Y el uso de los dones espirituales, que había un abuso de estos dones, ¿verdad? Pero no había una correcta utilización de ellos. Ciertas personas en Corintios negaban la resurrección, ¿ya? Y falsos hermanos que difamaban el nombre de Pablo y ponían en duda su apostolado, ¿ya? Ahí hay un bosquejo, ¿no es cierto?, de Primera de Corintios y un bosquejo de Segunda de Corintios. Ya en realidad no lo vemos porque en realidad en la prueba, como les digo, va a aparecer el libro y más o menos el contenido que habla el libro. Ya eso es lo que ustedes tienen que saber y lo mostramos, ¿no es cierto?, al principio de la clase. Ideas claves, ¿no es cierto?, o características en 1 Corintios, énfasis en la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo, y eso es hasta el día de hoy, hermanos. La gente conoce a la iglesia por la unidad. Si nos ve separados, divididos, ¿no es cierto?, no entiende. La santidad de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sin santidad nadie verá al Señor. Y largos capítulos para exhortar cada tema. Ya compárese con otras iglesias como la de Tesalónica, aquí en Pablo solo expresaba un versículo por cada exhortación. En cambio, acá usa capítulos enteros para ordenar muy bien lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios es más personal que doctrinal. Bueno, es una de las cartas más personales de Pablo, posee información acerca del corazón de Pablo y posee también información sobre el ministerio de Pablo que no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento. Ahí habla, ¿no es cierto?, de todo lo que él padeció y de lo que él sufrió, ¿no es cierto?, por la causa de Cristo, y puede decir perfectamente que él tenía en su cuerpo las marcas de Cristo, ya, porque también había sido azotado, también había sido preso, ya. Ahora esto es interesante, hermano, él tenía la ciudadanía romana. Y a pesar de eso, él nunca hizo valer aquello, porque por ser ciudadano romano, usted no podía ser azotado.
ya no podía ir directamente a la cárcel, tenía que pasar por un juicio primero. Y muchas veces él no tomó aquello, sino que se cayó y fue golpeado, casi apiedrado alguna vez, ¿ya? Entonces eso habla también muy bien del apóstol, ¿ya? De que sufrió por la causa de Cristo cuando pudo haber evitado ese sufrimiento. Ideas que están en ambas cartas: la naturaleza del Evangelio y del apostolado, la oposición satánica a la obra del Señor. Siempre hay una oposición cuando usted está sirviendo al Señor y cuando la iglesia está cumpliendo el propósito de Dios. La necesidad de disciplina y juicio para traer salud espiritual a la iglesia como comunidad. Bueno, la conciencia de que todos daremos cuenta de nuestra conducta, y detrás de cada punto tratado existe un fuerte vínculo de la tierra, del tema o de la tierna preocupación de un padre espiritual por sus hijos. Ya siempre igual él se refiere a la iglesia, ¿no es cierto?, como un padre habla a un hijo. Ambas cartas nos revelan el carácter personal como hombre, pastor, consejero, enfrentando tanto a herejes como a enemigos personales, y revelan su sabiduría, su celo, su tolerancia, sus principios, su integridad, su humildad y también su constancia. Ya el corazón, ¿no es cierto?, paternal de Pablo. ¿Ya? Y hay grandes doctrinas que aparecen en las cartas: carnalidad por causa de la inmadurez, es decir, siempre la inmadurez está asociada a la carnalidad, ¿ya? El juicio de Dios para con los creyentes, la santificación y nuestra unión con Cristo, el matrimonio, libertad cristiana, la cena del Señor, la unidad de la iglesia. Bueno, todos estos temas están allí, ¿verdad?, en esta primera carta: la resurrección de Jesucristo y también por ende de los muertos, y la transformación de los creyentes, ¿ya? Y también 2 Corintios, ¿no es cierto?, nos habla sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, que Satanás es el Dios de este siglo, ya que es un mentiroso y líder de farsantes humanos, ¿verdad? Los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, también eso es importante. En el tribunal de Cristo no se pierde la salvación, sino que en el tribunal de Cristo se prueban nuestras obras, ¿ya? Y tenemos el ministerio de la reconciliación, que es un ministerio que Dios nos ha dado para poder predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio a aquellos que no conocen. Ya la salvación, la expiación, la naturaleza y las ofrendas. Ya pasajes importantes: el mensaje de Cristo crucificado, edificando la obra de Dios, me echo de todos a todos, orden en la cena del Señor, la resurrección de Cristo. En 2 Corintios, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Quizás algunos de ustedes le dijeron: no vaya a estudiar al instituto, hermano, porque la letra mata, ¿verdad? Y eso es un error totalmente, una falta, ¿no es cierto?, de interpretación de la Escritura. A la letra que se refiere es a la letra de la ley, que jamás pudo salvar a nadie, porque la salvación era solamente y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, no malinterpreten las escrituras, creciendo a semejanza de Jesús. Bueno, en realidad, hermanos, a quien nosotros tenemos que parecernos es a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Ese es el gran desafío. No hay otro. Parecernos a Cristo. Si usted se parece a Cristo, está cumpliendo el propósito de Dios, ¿ya? Y eso tiene que ver con tener palabra de Dios, orar, tener comunión con nuestros hermanos. Ya las pruebas que pasó Pablo: no unáis en yugo desigual. Y hermano, eso no es solamente casarse con alguien que no es cristiano, sino que también dentro de la iglesia igual los ministerios. Si usted tiene un ministerio de pastor y la hermana tiene un ministerio de misionero, obviamente o se queda uno como pastor y ella pierde las misiones, o se va el pastor como misionero. También tener esa unidad en los dones, ¿ya? También es importante aquello, porque a veces también hay división o separación en los hermanos, porque pierden su ministerio al unirse a un yugo desigual, ¿ya? Dios ama al dador alegre. Bueno, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es fuerte esta palabra, hermano, ¿eh? Pero es importante, es decir, que Dios a través del Espíritu Santo examine nuestras vidas, ¿verdad? Para ver si estamos en la fe, porque a veces nos dicen: no, si estamos ahí, conocemos la verdad, y a veces estamos muy lejos de la verdad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿ya? Entonces esto se lo hace notar el Señor, ¿verdad? Aquí, bueno, Pablo a la iglesia que está allí en 2 Corintios, ¿ya? La gracia del Señor Jesucristo, gracia es un regalo inmerecido, el amor de Dios también que nos dio en forma inmerecida, y la comunión del Espíritu Santo, que es el que está con cada uno de nosotros, ¿ya? Así que vamos a
ver Gálatas y con Gálatas estaríamos terminando. ¿Por qué? Quizás vamos a terminar un poquito más temprano, no sé si para poder subirles a los hermanos que no estuvieron hoy este videíto, ¿ya? Entonces, pero vamos a terminar con Gálatas. Así que, bueno, lo mismo de lo anterior. eh, el, en realidad, Gálatas, ¿no es cierto?, no es una iglesia, sino que es un conjunto de iglesias que estaban en Galacia, ¿ya? El error rara vez está totalmente equivocado, a menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad, ¿ya? Entonces, a la iglesia de Galacia, Pablo, ¿no es cierto?, ataca a la doctrina del judaísmo, los judaizantes, ¿ya? Pablo escribe para combatir una herejía judaizante que desacreditaba a Pablo y su evangelio, ¿ya? Ellos decían que para que una persona fuera salva necesitaba, aparte de creer en el Señor, circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esa era la doctrina de los judaizantes. Entonces Pablo iba a una iglesia, predicaba que la salvación era por fe y después venían los judaizantes y decían, sí, por fe en Jesucristo, pero se circuncidó, guardó el día de reposo, guardó la ley de Moisés, entonces empezaban a agregar cosas. Otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificarnos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hoy hay iglesias que se están judaizando. ¿Ya? Ahora, mire, usted no es salvo por reunirse el día domingo o el día sábado, ¿ya? Porque todos los días son del Señor. Pero hay iglesias que están volviendo al sábado, al sabbat, porque los judíos se reunían el sábado, ¿ya? Y están circuncidándose y están guardando los tabernáculos. Y no, es decir, nosotros ya no estamos guardando la ley porque somos la iglesia. ¿Ya? Entonces hoy nos reunimos el día domingo porque fue el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Ahora yo no soy salvo por reunirme el día domingo, pero sí sé que el día domingo fue cuando Cristo resucitó y por eso celebramos la resurrección de Cristo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo, que somos salvos por Jesucristo únicamente, aparte de la ley, y que somos santificados por el Espíritu de Dios y que este evangelio fue recibido de Cristo y no de hombre. Entonces, en esta carta él ataca mucho a estos judaizantes. Por eso dice que no podemos, a nosotros no se nos puede juzgar por días ya o por fiestas. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, usted tiene que guardar el día sábado. No, usted tiene que guardar las fiestas del tabernáculo, la fiesta de la Pascua, ¿ya? Entonces empezaron a agregarle obras a la salvación, ¿ya? Entonces ahí está, todo este sector era Galacia, ¿ya? Entonces se supone que Pablo le escribió a varias iglesias y no solo a una sola, ¿ya? No solo a una iglesia, sino que a varias iglesias, a toda la zona que estaba allí, ¿ya? Entonces ahí está también marcado lamentablemente está pintado de azul lo que es tierra y celeste lo que es agua, ¿ya? Entonces tiende a confundir un poquito el mapa, ¿ya? Entonces tenemos aquí la fundación de la iglesia, bueno, debido al trasfondo la palabra Galacia tenía dos acepciones en los días de Pablo. En un sentido estrictamente étnico, Galacia se refiere a toda la región central de Asia Menor, ¿ya? Entonces a toda esta parte que está aquí, ¿ya? Y políticamente describe el territorio designado como provincia romana, ¿ya? Así que para que usted también que era esta parte nomás Galacia. Entonces podría ser todo este sector o también todo este sector a quien le escribe el apóstol. Pablo fundó iglesias al sur de la región de Galacia, entre las ciudades Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central? Una defensa del evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. ¿Ya? La ley, en realidad, ¿no es cierto?, no salvó a nadie, porque usted, si fallaba en una J, en una tilde, era culpable de toda la ley. En cambio, acá, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia del Señor, solo por la gracia del Señor, por la fe en Jesucristo, que nos declara justos y nos declara santos, ¿ya? Al igual que Romano, el tema de Gálatas es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación por la fe, y Pablo también defiende su posición como apóstol en el capítulo 1 y 2, ya que al igual que en Corintio, también habían falsos maestros intentando de ganar adeptos mediante su herejía y obviamente desacreditando al apóstol Pablo, ¿ya? Entonces ahí aparecen también algunas cosas importantes: incapacidad de la ley de justificar al hombre. Nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por guardar la ley, ¿ya? Ahora, ¿por qué fueron salvos entonces? Si la ley no les salvó, por una fe futura, ¿ya? ¿En quién? En el Mesías que iba a venir. Por eso, mire, imagínense, el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. Y Job llega a decir, yo sé que mi Redentor vive.
y del polvo se levantará. Es decir, vio la resurrección de Cristo miles de años antes, ¿verdad? Sin tener una teología, ni una doctrina, ni una enseñanza, ¿verdad? Y fue salvo por creer en ese Mesías o en esa simiente que iba a venir y que todo el Antiguo Testamento esperaba, ¿ya? Entonces, habla de la muerte del creyente a la ley, ya que no estamos, bueno, en el Antiguo Testamento, quizás eso es importante decirlo, en el Antiguo Testamento hay tres tipos de leyes. En el Antiguo Testamento está la ley moral o espiritual, está la ley ceremonial y está la ley civil. Entonces, cuando el Señor pregunta, ¿cómo resumes la ley? Ya la ley, resumieron la ley moral o espiritual. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la ley moral o espiritual que todos debemos cumplir del Antiguo Testamento. Todo lo que tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo, tenemos que cumplirlo. Pero había una ley ceremonial que tenía que ver con los sacrificios, que tenía que ver con el tabernáculo. Eso ya no. Ahora Cristo murió una vez y para siempre. No hay que llevar un corderito para que se nos perdonen los pecados. También esa ley ceremonial, ¿verdad? Que tiene que ver con el tabernáculo, con el templo, ya no tenemos que cumplirla. Y estaba la ley civil que era exclusivamente con la nación de Israel como pueblo, ¿verdad? Como una nación dentro de, tampoco nosotros debemos cumplir esas normas, pero sí todo lo que tiene que ver con esta ley espiritual o moral que se resume en lo que dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Autor es el apóstol Pablo, lugar posiblemente escribió desde Corinto en su viaje segundo y alrededor del año 50 después de Cristo. Ya fue su primera carta, probablemente, ¿no es cierto?, inspirada por Dios. Fue la primera carta que escribe el apóstol Pablo antes que escribirle, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaban allí, ¿no es cierto?, en Tesalónica y también después allí en Corinto. ¿Ya? Ahí está la misma cronología donde sale dónde escribió y cuándo escribió. Ya, ahí está el segundo viaje misionero. Y bueno, lo que ya habíamos dicho recién, ¿no es cierto? Quizás aquí, si fue a toda la provincia, lo más probable es que haya sido a toda la provincia, a todas las iglesias que él había levantado allí. ¿Cuál fue el propósito? Dice, Pablo escribe para combatir esta herejía de los judaizantes. Ya decían que para que una persona sea salva necesita circuncidarse y guardar la ley, eso lo vimos también, y defender la evangelio de solo gracia, declarando que somos salvos por fe, y defiende su mensaje y su apostolado, ¿no es cierto?, que fue el mismo Jesucristo quien le reveló esta doctrina y lo puso como apóstol. ¿Ya? El contenido, ahí está: origen del evangelio, la defensa del evangelio y la aplicación del evangelio. También tenemos doctrina y después tenemos praxis, ya, práctica. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, también un bosquejo que habla, ¿no es cierto?, del predicador, ¿no es cierto?, de la justificación, después doctrinal, personal, doctrinal y práctica. ¿Ya? Ideas claves, bueno, es la única epístola de Pablo que no contiene ninguna nota de alabanza o encomio, ¿no es cierto?, de gratitud hacia sus destinatarios. Tampoco tiene la habitual acción de gracias que Pablo da por sus destinatarios. Ya el apóstol demuestra mucha versatilidad en su presentación de su defensa recurriendo a la escritura. Y esta es la única carta de Pablo dirigida a un grupo de iglesias, ya que era toda la región de Galacia. Y después de 2 Corintios, Gálatas es la carta más autobiográfica, perdón, de Pablo. Ahí es donde cuenta, ¿no es cierto?, este periodo que no aparece en el libro de Hechos, ¿verdad?, donde él va y cumple ciertas cosas y ciertos tiempos, ¿verdad? Su estadía de 3 años en la Arabia Norte, que hoy es Jordania, su visita de 15 días a Pedro después de su regreso de Arabia y su viaje al concilio de Jerusalén, y también la confrontación con Pedro. Y aquí aparece que él le tira la oreja a Pedro, porque Pedro, cuando estaba, ¿no es cierto?, con gentiles, y si no habían judaizantes, él estaba súper bien, pero aparecían los judaizantes y él les pegaba la desconocida a los gentiles. Entonces Pablo le tira la oreja, le dice que no debe hacer aquello, ¿ya? Grandes doctrinas: justificación por la fe, santificación por el Espíritu Santo y libertad en Cristo. Ojo, libres del pecado, pero siervos de la justicia, no libertinaje, ya, porque hay algunos que han tomado la libertad en Cristo para hacer lo que ellos quieren, y no es así. Nosotros amamos al Señor y vamos a guardar su palabra, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que debemos estar santificados, que no debemos mentir, y bueno, aparecen varias cosas más allí, ¿no es cierto?, que usted conoce.
¿Ya? Pasaje importante, el que predique un evangelio diferente. Mire, imagínense, él le dice, mire, si yo o un ángel les predica un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema, ¿ya? Porque hasta él mismo tenía miedo de alguna vez ser engañado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Amonestación pública a Pedro por su hipocresía, ¿verdad? Porque se lo acabo de señalar. Todos somos uno en Cristo. Dios envió al Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Se acuerda que ese pasaje fue el primero que leímos? Que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo y movió todos estos imperios para preparar la venida del Hijo de Dios, ¿ya? El fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas, ¿no es cierto?, que es muy importante para poder usar bien los dones del Espíritu. Primero tengo que tener el fruto del Espíritu: paz, gozo, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, fe, amor, ¿ya? Y restaurar al que cae con espíritu de mansedumbre. Creo que eso también es una enseñanza para este tiempo. La iglesia a veces no ha sabido restaurar. Creemos que la disciplina es un castigo. No, la disciplina debe ser un tiempo de restauración para levantar al caído, ¿ya? Entonces, también hay que hincarle el diente a esto, hermano, porque a veces nosotros castigamos, pero no restauramos, ¿ya? No es lo mismo restaurar que, ¿no es cierto?, castigar. Vamos a cosechar lo que sembremos, ¿ya? Es decir, lo que el hombre siembra, eso siempre va a cosechar. Así que si usted hace el bien, va a sembrar también el bien, ¿ya? Entonces, libertad, ni legalismo, ni libertinaje. Son los dos polos opuestos. Legalismo es cuando nosotros decimos que hay que hacer esto, y no está en la Biblia. Ya, mire, si usted no se viste de esta manera, imagínense, a mí me hicieron hacer un trabajo del legalismo en la iglesia y me encontré, hermano, con una iglesia, si el predicador dejaba el púlpito, tenía que venir un anciano a tomar el púlpito porque si no lo tomaba el diablo. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso es un legalismo, ¿ya? Entonces, si yo salía a predicar y me salía del púlpito, un hermano tenía que tomar el púlpito para que no lo tomara el diablo. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios ahí? ¿Dónde está la autoridad de Dios? Entonces, ¿se da cuenta? Iglesias donde usted no puede predicar en camisa, ¿ya? O sin corbata. Ya son cosas que se van agregando, porque en realidad la Biblia tampoco lo señala. Obviamente uno va a ir al templo, ¿no es cierto?, con lo mejor que tiene, porque es un tiempo especial. Pero a veces, hermanos, se han hecho tantas cosas o tantas barbaridades en el legalismo. Y lo opuesto es el libertinaje, hermano. Es decir, hago lo que quiero, vivo como quiero, total, Dios me ama y me va a perdonar siempre, ¿ya? Entonces, no, hay que tener un equilibrio. Ni, ¿no es cierto?, legalismo, ni libertinaje, sino que encontrar la media allí, ¿no es cierto?, ser un esclavo, como decía, o se autoproclamaba siempre Pablo decía, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo en realidad en el original era esclavo, esclavo de Jesucristo, ¿ya? Y un esclavo no tenía derecho a recompensa ni a pago. Así que, queridos hermanos, hasta aquí llegaremos por el día de hoy para poder, porque esto se demora después en convertirse y después poder subirlo ahí al Drive para poder que lo vean nuestros hermanos. Así que no sé si hay alguna duda o consulta, hermano, no estén preocupados, la prueba no es complicada, no es difícil, no se asuste. Ya les di los tips allí donde van a salir las preguntas de los autoexámenes y además, ¿no es cierto?, la Biblia, de la Biblia, ¿no es cierto?, va a decir Mateo y en otro lado va a decir, ¿no es cierto?, libro escrito, ¿no es cierto?, a los judíos y que hace referencia mucho al Antiguo Testamento. Entonces usted dice en Mateo y usted va a tener que poner o unirlos con una línea o poner una letra o una palabra, ¿ya? Así que para que no esté asustado. El jueves me tienen que entregar o enviar, ¿no es cierto?, el plan, ¿no es cierto?, la lectura, el informe de lectura, su mapa, ¿no es cierto?, su cronograma ahí de tiempo y la prueba, ¿no es cierto?, que la estaríamos teniendo. Bueno, mañana volvemos a tener clases a las 7:30, ya, ahí ya volvimos a la normalidad y terminamos con el día jueves. Así que esperamos terminar, ¿no es cierto?, hasta Apocalipsis. Así que dudas, consultas, le doy el tiempo ahora y si no, estaríamos ya finalizando para poder grabar la clase. Hermana Paola. Yo tengo una pequeña duda en relación a los informes. Ya. ¿Formato de cuántas hojas?